Buenas tardes, bienvenidos y buenas noches a aquellos que están viendo nuestra emisión nocturna de la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Un placer estar con todos ustedes, trayéndoles toda la información de nuestra región, en muchos casos del país, y todo se sigue moviendo. Bienvenidos a todos en la mesa, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, muy bien, Nacho, con gracias. un poquito de agua, porque está cayendo como bastante agua. Sí, de hecho, vi ahora algo por San Diego. ¿Qué pasó en San Diego? Vi como una inundación y una calle cerrada por esos lados. O sea, el aguacero como que estuvo de dimensiones grandes. No, Las y todavía Palmas con está Don lloviendo. Diego. No, Las Palmas con Don Diego. Sí, señor. Vea, en este momento se está presentando pues una inundación en vía pública debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las horas de la tarde, como lo mencionaba ahorita Duber, pues sin duda está lloviendo bastante fuerte, entonces la vía está algo inundada, por lo que se pide precaución por parte de todas las personas que están transitando por esta vía. Esta es la imagen, Nacho, que tenemos en el momento de este sector, entonces yo creo que sí hay que transitar con mucha precaución para no ir de pronto a dañar el carro en esta zona. Bueno, Y ahorita, Nacho, le muestro las imágenes de la granizada en Bogotá. Ok, pues muéstremelas de una vez. No, porque las estábamos, cuando estén listas, se las pasamos. Perfecto. Averiguamos si están listas, todavía no. Todavía no. Bueno, pues yo diría que más que no se nos vayan en el carrito, evitar accidentes. Vimos ese video en estos días Ya de están, la ya Secretaría de Movilidad. Sí. Impactante este video que mostramos en nuestras redes. Importante, pues que hay que tener mucho cuidado. No sabía yo que la gente pasaba tanto los semáforos en rojo. Qué cosa tan impresionante, porque casi todos los accidentes que vimos ahí fue porque la gente pasó los semáforos en rojo. Sí, señor. Sí, Eso es gravísimo. increíble. Bueno, Increíble. señores, tal vez la noticia del día es la detención. Sí, ya vamos con nosotros y hablemos de la noticia del día, que es la detención del alcalde del municipio de Envigado. Raúl Cardona. El alcalde Raúl Cardona, muy amablemente, este municipio ha apoyado la labor de este programa. Hemos difundido toda la gestión que hacen y cómo elaboran diferentes programas, y todo eso lo hacemos a través de una de sus comunicadoras, Jimena Jiménez. Hoy, pues obviamente ante esta eventualidad, Jimena Jiménez no va a estar en el programa, pero ¿qué sabemos de esto? Realmente como que no se sabe mucho de esta captura, ¿o qué se sabe? Nacho, mire, el alcalde, según en la primera información extraoficial que hemos conocido, porque aún la fiscalía no se pronuncia, fue capturado en horas de la mañana, justo allí en el aeropuerto La Herrera, acá en la ciudad de Medellín. Junto con el alcalde también fueron capturados otros funcionarios. El alcalde, pues por supuesto, Raúl Eduardo Cardona. También fue capturado Diego Fernando Echavarría, secretario de Educación. Fue capturada la señora Gisela Mesa Medina, secretaria Girlesa. de Hacienda. Sí, la señora Girlesa. Girlesa, perdón, sí. El señor Reinel Bedoya Rodríguez, representante legal del programa Computadores para la Educación, adscrito al programa del Ministerio de las TICs. Allí otros tres particulares, Esteban Rodríguez Ruiz, Camilo Andrés Correa Berruecos y Luz Marcela Quintero. De igual manera también nos indican pues que el señor José Conrado Restrepo Valencia, Contralor Municipal, tiene una orden de captura y expresó que en las próximas horas se estaría entregando a las autoridades. Se les indica, Nacho, pues de conformar una red de corrupción. Al parecer todo tiene que ver con la venta de un lote de la administración municipal, un lote que vendieron y que luego la administración nuevamente compró, así como unas tablets que fueron donadas a unas instituciones educativas. Estamos a la espera que las autoridades se pronuncien, porque realmente el CTI, que fue quien realizó la captura, no han hecho ningún pronunciamiento. Desde horas de la mañana pues estuvimos presionando o solicitándoles que nos hablaran por qué y cómo se había producido la captura, pero hasta el momento no. Dijeron que desde la ciudad de Bogotá iban a manejar el tema y realmente no dieron pues mayor información. Seguimos esperando para llevarles a ustedes la información muy completa y precisa al momento de que las autoridades nos hablen. Mejor dicho, cualquier alcalde, yo pienso que, ¿cuál debe ser el grupo primario? El grupo que lo rodea. Asesores. Abogados, pero en todos los sentidos. Es que, por Dios, un mal contrato puede terminar en esto. Y puede tener Una las mejores equivocación. intenciones. Sí, puede tener, y lo hemos visto en muchos casos, ha pasado. Por Dios, qué cosa tan preocupante, pero bueno, esperemos a que salga ya pues realmente todas las acusaciones y todo lo que tenga la fiscalía, que en este momento no sabemos nada. Nacho, sí, así es, y pues no es la única
no es el único alcalde capturado en la ciudad, en el Valle de Aburrá, porque recordemos que también hace algunas semanas el alcalde del municipio de Barbosa también fue capturado y que se encuentra en este momento detenido. Entonces, realmente han sido varios los alcaldes que han resultado involucrados en diferentes hechos de corrupción, como lo decía Yasmín. Quizás tengan buena intención, de pronto se rodean mal o hacen un mal contrato. O sea, Nacho, ¿y ¿sabe? por Muy qué será curioso, que, dos de Antioquia en corto tiempo, dos del área metropolitana. será que el fiscal está muy activo? Debe ser que el fiscal está muy activo y con los ojos puestos sobre la función de los alcaldes. ¿O será especialmente que tiene los ojos puestos ahí porque es que todo el país tiene los ojos puestos Puestos en en él? él. También, es cierto. Ah, Es porque otra entonces Qué mirada. mejor darle manera de cortina de distraer humo. la atención. Sí, pues es como, pero bueno, estamos especulando. Pero que Nacho, respondan también, No si- es si solamente en el Valle de Aburrá, en el departamento estos dos. Pues se conoce de estos dos en el departamento, pero como lo decíamos, en Barbosa, el alcalde de Yalí también fue capturado, el de Cáceres. El del Bagre. Sí, el del Bagre, el caso de Bello, que el alcalde fue capturado y en este momento también se adelanta contra él un proceso, el alcalde del municipio de Bello y pues ahora el alcalde del municipio de Envigado. Pero esto genera mucho eco en la población y en un lapso de tiempo corto. Y en un Muy momento corto. tan coyuntural. Y en un momento coyuntural. Políticamente tan coyuntural. Para el en Colombia. fiscal también. Sí, señor. Sí, el fiscal Náchez sigue en el ojo del huracán, No, cada sí. vez resultan nuevas implicaciones, nuevos audios. Digamos que muy apresurador pensar que está buscando mostrar resultados, no lo sabemos, podría ser una lectura que se le dé a todas estas cosas, pero sí es cierto que el fiscal está muy enredado y también hay que aclarar, Nacho, que pues esta es una captura que se da, pero como siempre, y eso fue lo que aprendimos nosotros en el curso Duber, es que una persona cuando es capturada no está condenada No es inmediatamente. culpable. Obvio, Es sí. decir, la presunción de inocencia, no estamos defendiendo a nadie, simplemente nosotros como periodistas no podemos ni condenar ni absolver a nadie porque eso no nos corresponde. Y habrá que esperar investigación. justamente cómo se adelantan las audiencias preliminares, donde se le imputen los cargos y ya dependiendo de las pruebas que tenga la Fiscalía, que presente en contra del alcalde, le solicitará al juez una medida intramural y el juez decidirá si lo envía a la cárcel, si lo envía a la casa o si lo deja en libertad mientras continúa la investigación. Lo que sí Nacho, es cierto es, señores, estaremos muy pendientes de toda esa realidad que ocurre en Antioquia. Nacho, lo que sí es que yo de alcalde de otro municipio del área metropolitana estaría, pero con los ojos puestos en todos los contratos y con mis abogados mirando bien qué se hizo y qué no se hizo, ¿Y ya para qué? ¿Y ya para qué? para defenderse. O por si hay alguna irregularidad, O pues por simplemente si la tomar denuncia cartas en el y asunto eso antes que de le hacer- eche la... O que antes la señora alcalde, si Ajá. proyectó alguna, vaya a la señores, me acabo de descubrir, Tomar carta en hicimos el este asunto antes de- contrato, no fue así, lo quiero cantar de una vez, dígame, porque, o sea, quiero, sí, qué bueno, llegar a que las cosas sean de una transparencia total. Oiga, Miguel Ángel, ¿cómo me le va, hombre? Nacho, ¿cómo vamos? Está muy contento porque el Medellín perdió. No, es que el Medellín no perdió. No, Medellín perdió, si no ganó aquí en la plaza, yo lo veo como perdido. Los hinchas están preocupados que es diferente. La bestia, Tolima la convirtió en una bestia negra. El semestre pasado también lo eliminó a Medellín. ¿Para una qué? Bestia negra se ¿Qué dice es en el ese fútbol. O sea, lo ha eliminado en el anterior semifinales, lo eliminó en penales aquí en Medellín, si no estoy mal. Y se vio un Medellín asustado, un Medellín que en los 8 minutos empezó perdiendo, un Medellín que alcanzó a remontar, pero un Medellín sin jerarquía, un Medellín que con una base estructural con la de David González, con Anchico, con Cano, no logró cumplir las expectativas de un público que tampoco asistió al estadio, 22.000 hinchas nomás Ah, muy asistieron. poquito. 22.000 Ey, hinchas ¿qué nomás. pasa, mis amigos del poderoso, Nacho, ¿sabes qué es lo que hombre? pasa? Que es que los hinchas de Medellín, pues obviamente una hinchada buena, pero lo que pasa es que la hinchada de Medellín asistía mucho al estadio cuando era muy barato asistir al estadio. ¿Cuánto vale una Ellos entrada al estadio en este tenían un momento? programa, yo no sé, pero creo, Laura, nuestra productora, nos puede dar el precio que es hincha de Medellín. Pero ellos tenían un programa donde podían asistir todo el año muy Sí, sí. barato al estadio. Eso y fue el innovador, estadio lleno, de y fue Silva. innovador en su Donde ahorita momento. más o menos se daría Ahora, por partido en 5.000, 10.000 pesos porque era... Salía. todo- en esa salía, época. salía, sí, Salía. estamos Y hablando el de estadio la lleno. época Y hoy de... por hoy la boleta es más cara y en realidad Ellos no volvieron, asisten de no volvieron a ofrecer los que los cambió. abonos, eso se llaman abonos, ¿sí o no? Sí, Usted eso compra era un todo y usted verá si va o no va, pero eso le da una tarifa. Pero es un abono especial el que había en Medellín, porque Millonarios tiene un abono, el más caro del país, Nacional tiene abonos también, pero incluye torneos internacionales. Pero a Medellín, con el anterior presidente que sacó estos abonos a unos precios especiales, a unos precios favorables,
los llenaba el estadio. Señores, sáquenme de una duda. Señor. ¿Cuándo es el próximo partido? El domingo. Juega Medellín, Tolima. y Junior. Junior Río juega Negro. hoy con Río Negro ¿Juega? a las ¿En 7:45 dónde? aquí en Río Negro, en el Alfonso Grisales. Ah, Y el domingo y juegan Liliana en mostrándole eso Barranquilla. bien inundado. ¿Qué vamos a hacer, Lili? ¿Será que si no podemos la pelota con todo eso tan inundado? No, esperemos que ese día no Y el llueva, domingo Nacho. vuelven y juegan. Sí, señor. señor. De ahí salen dos y se van a la final. La Es final, correcto. señor. Muy bien. Y el 8 de diciembre, con la presencia del presidente de la DIMAYOR, celebran los 70 años Señores, y entonces, ¿y ustedes Rentado. qué ven hoy con el partidito del Junior? Partido cerrado, un partido difícil, con un Río Negro que dio la sorpresa todo el semestre, un Junior que tiene Copa también suramericana entre semana contra Santa Fe. Se espera que Río Negro dé la sorpresa porque el equipo favorito es Junior. Muy bien. Y, favorito y es un Junior. Río Negro que va a estar sin el técnico, sin un futbolista, sin el presidente. Claro que el presidente importa poquito pues en la cancha, el técnico se importa más y el futbolista porque están sancionados, o sea, tienen 3, 4 fechas de sanción. Bueno, haremos la fuerza. Como paisas, a cualquiera de los dos. Sí, claro, ambos Ojalá que equipos. pierda el Junior, ojalá que pierda el Tolima. Allá, le vamos a una pena. Pero de Sí, todas ah. maneras, Nacho, en el caso que le mencionaba a Miguel Ángel del Tolima fue bestia negra de Medellín y fue bestia negra de Nacional el torneo pasado. No, en bestia O no, sea, ave negra. No, bestia. No, ¿cuál bestia? Ave, yo no dudo el que más bonito, ave negra. El ave negra, pues, El es ave el más negra del propio. Nacional, Sí, el ave para el negra. orden político. Ah. No, porque Es la ave más negra propio de es esa él. Es- Ah, la ave negra es duro. Bueno, Es Sí, listo. entonces no. muy buen equipo, con un muy buen arquero, muy buen director Que técnico. ya sabe que es ganar acá en Medellín. Quedó campeón. La hace final poco. entonces sería 1 de diciembre, más o menos. El o- primer partido. o sea, estamos hablando sobre el 8 de diciembre sería la final. El Velitas, sábado del 8, torneo. que Muy generalmente bien. acá no terminan los torneos sábados. Este año, no sé por qué circunstancia, termina sábado. Muy bien, sí, inclusive hasta más la fecha para terminar porque todo el mundo está pendiente de los aguinaldos y de todos los gastos de las vacaciones y mejor dicho. Y de las tiene que- velitas. Y Tiene de uno las que ser velitas. muy fan para ir a gastarse la platica con toda la familia en un partido, pero bueno, ese es el fútbol. Veamos ahora sí, vámonos para Bogotá, don Germán Mendoza, ¿qué pasó? Una granizada muy fuerte, asustaba a la gente enviando los videos de lo que estaba ocurriendo allá en el norte de Bogotá. Miren esto, mire esto, el tamaño de este granizo. Que cuando en Bogotá llueve y cae granizo, es el granizo grande, ese granizo fuerte. Y esas heladas Daña que carros. dañan tanto cultivos. Daña carros, daña techos, daña Cultivos también, porque los cultivos se todo. Hasta se afectan pueden muchísimo. hacer muñecos de nieve. con Sí, esa- sí, quedó el piso lleno de esto que parecía nieve, se adelantó la Navidad, decían algunos. Todo el mundo grabando porque sí, claro que ya es como costumbre, sí, Sí, en Miguel Bogotá, Ángel, sí, cuando ha pasado llueve, muy seguido, mire cómo las está. heladas son muy, muy terribles allá y ese granizo es fuerte. Seguiremos teniendo este impacto invernal, estamos en una etapa o en un ciclo de invierno normal, como ha sido toda la historia, o lo que comportaba la historia, lo que veíamos antes era normal. Siempre octubre, noviembre y principios de diciembre son época invertal. El calentamiento global ha hecho que esto cambie, pero lo normal es lo que estamos viendo, no piensen que es nada normal. A mediados de diciembre, ya tipo 20 más o menos, empieza a disminuir para ya entrar en ese verano de enero, febrero y marzo. Nacho, incluso por esas temporadas, y yo creo que muchos ciudadanos lo han notado, en las horas de la mañana pues amanece un poquito frío, pero en las horas de la tarde la temperatura es un poco más fuerte, incluso yo creo que ahorita lo hablábamos con Miguel Ángel, se empieza a sentir como el calorcito de diciembre, pero es un calorcito más que todo de mediodía, no tanto de horas de la tarde, horas de la noche, donde frecuentemente se presentan lluvias por esas temporadas. Pero yo creo, Nacho, que esas lluvias van a parar muy pronto. Bueno, venga. Nacho, venga, nuestro productor que también es hincha de Medellín, nuestra realizadora lo es y nuestro productor también. Yo creo que los abonos siguen. Nos mandó los precios de las boletas a su inquietud. Vea, las boletas van de 88.000 a 32.000 pesos. La más costosa, 88.000, Preferencial. occidental, numeral alta. Luego 76.000, 64.000, 48.000 oriental general, 32.000 sur y 36.000 norte. Esos son los precios pues para los hinchas de Medellín. Bueno, vámonos con de esas noticias malas y rápidamente. Primero, Miguel Ángel, usted tiene por ahí de un robo, de una cámara. Sí, señor, ¿Fue una pues- cámara de seguridad o qué fue lo que robaron, por Dios? No, es una cámara de prensa, es una cámara Ah, de prensa ok, muy para deportes extremos y aprovechando que había un evento aquí en Medellín, que se va a realizar un evento del downhill que se llama, estas dos personas, la señora que vemos que entró en esa habitación y más adelante viene otro señor que le va a entregar una chaqueta, aprovecharon para robar
una cámara que está evaluada en más de 20 millones de pesos, que graba en 4K, que es como la última tecnología en televisión, y aprovecharon, mire, aquí está saliendo campantemente con la cámara debajo de la chaqueta, aquí la estamos viendo que la mete en el bolso y va saliendo con esa cámara. Es una cámara que está evaluada en 20 millones de pesos, como le decía. Hasta hoy puso la denuncia el dueño de la cámara, este periodista de deportes extremos, y es muy lamentable que pase esto en un evento que traen a Medellín, como el Downhill, que ayer se hizo todo el lanzamiento con toda la administración, estuvieron varios secretarios en este hotel en el sector del Poblado, y vienen 2 personas, según nos contaban, hoy estuvimos haciendo la investigación correspondiente, entraron preguntando por el evento, y de un momento a otro se subieron por las escaleras, entraron en esta habitación, encontraron la cámara que estaba grabando y se la llevaron. Nacho, era la dinámica de nuestra ciudad. Ayer le estábamos haciendo el cubrimiento a la presentación del evento y hoy al robo que se hizo en la presentación del evento. Así es, la vida. Don Juan Enrique Cano Marín, vea, esa pregunta que usted nos hace la hemos hecho aquí en la mesa toda la vida. Yo digo que no todos los políticos son pícaros porque no estaríamos fregados, pero su cuestionamiento lo tenemos en esta mesa y lo tiene todo el país. O sea, ¿cómo es que yo para cualquier puesto político tengo que invertir 5, 10 mil, 15 mil millones de pesos y cuando voy y sumo el salario que me voy a ganar dentro de tiempo, no suma, pues, no tiene presentación esa inversión para lo que me va a ganar? Y se ve y lo hemos hablado mucho aquí, Germán. Todo el tiempo. Invierto un montón de dinero y resulta que mi salario no va a representar ni la mitad en muchos casos. Por Dios. Ahí está pintada y la claramente no se llega por el salario, Nacho, se llega por los contratos. ¿Sí? ¿Qué? Saludos a... sí, mi gato. No, pero que mi gato ya habla paisa. Ay, don Rafael Ángel. Saludos a la mesa de parte de mi gato y yo. Mi gato ya habla paisa escuchándolo. Gracias, don Rafael, que está bien lejos por allá llegando al Polo Norte. Vámonos para Medellín. Entonces, yo le pasé el video hoy a usted porque entonces va a haber una reforma en unas calles por allá, en una zona en el Poblado. Y apareció esto y esto se disparó. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nacho, resulta que en este sector, si podemos ir viendo el video, lo que está pasando es que ellos aseguran que llevan varios años, que se ha vuelto un sector muy comercial y que a pesar de lo comercial que está, pues la administración municipal espera tener algunas reformas en esta zona, reformas que van a dejar, por ejemplo, ellos mencionan que van a quitar el tema de los parquímetros, que se van a talar una cantidad de árboles. Pero nosotros 150. en este momento, Nacho, le cuento que se encuentra la secretaria de Infraestructura de la ciudad de Medellín en la zona, en una reunión que se está realizando precisamente con los comerciantes. Le solicitamos al comunicador que por favor, cuando se tenga alguna noticia, pues nos dé aviso. Y también, Nacho, en las horas de la tarde teníamos un video de la persona que hace la denuncia, no sé si lo tengamos en este momento para que pasemos y escuchemos un poquito a la persona que estaba realizando la denuncia en este sector. Ellos dicen que ese sector es un referente sin duda turístico para la gran cantidad de personas que llegan a la ciudad, entonces que es importante que se conserve tal y como está para que se le pueda dar como tal un dinamismo económico importante a la ciudad, y están en ese momento, Nacho, a la espera de las decisiones que se puedan tomar en la zona por parte de la Secretaría de Infraestructura, que es la encargada de realizar las diferentes obras allí. Esa es una vía bastante importante y lo que pasa es que viene por toda la transversal y llega hasta un punto donde ahí se colapsa. ¿Por qué? Porque remata metida ahí. Pues aparecen todos estos problemas porque esta conectividad habrá que hacerla. Y además, Nacho, porque es que lo que manifiestan también los comerciantes es que el aprovechamiento que ellos hacen de estas zonas verdes es uno de los atractivos que más tienen frente a los turistas, porque es un espacio muy agradable para ellos, y que finalmente entre los 35 locales comerciales, entre hoteles, hostales y restaurantes y bares, pues están generando empleos más o menos a 200 personas, y que finalmente el inicio de estas obras pues les acarrearía en esta época del año pues grandes inconvenientes económicos, porque obviamente no podrían percibir lo mismo que perciben en años anteriores. Nacho, tenemos la entrevista de la señora por si la queremos escuchar. Esta fue una entrevista que ella, o más bien un video que ella misma grabó y que publicó en las diferentes redes sociales, y eso es en pocas palabras lo que ella menciona frente al asunto. Porque todo esto lo quieren tumbar. Quieren tumbarnos 150 árboles en el barrio Provenza. Quieren quitarnos los parquímetros, donde todos ustedes vienen a parquear para sentarnos, tomarnos un café. Todas estas mesas. No queremos eso para el barrio.
Queremos seguir como estamos, solamente embellecerlo, tener más seguridad. Nos piensan poner la vía más angosta para que sea una vía rápida. Todos nosotros los comerciantes nos vamos a ver muy afectados. Si esto se vuelve una vía rápida, nadie va a querer venir a tomarse un café, a tomarse una cerveza, a comer. Tenemos diversidad de restaurantes y de cafeterías acá. Lo que nos están obligando. Bueno, ahí lo tienen, es parte de un video que es bastante largo. Sí. Nos cuenta todo esto, pues se vienen estas obras. Creo que esto no se lo inventaron en estos días. Esto No, viene Nacho. planeado desde hace mucho tiempo y ya Sí, lo señor. sabían. Falta ver si se había socializado muy con la bien. comunidad. Igual estamos a la espera, seguramente Nacho, mañana le tendré la entrevista a la secretaria de Infraestructura, quien nos explica un poco más en qué consisten las obras y qué decisiones se tomaron. Muy bien. Doña Yasmín Ovalle. Nacho, vea, le comento de una de las denuncias que nos llegan a nosotros pues a través de los diferentes medios, y es precisamente de una institución educativa, el Instituto Pedagógico Alfa, que finalmente ha empezado a elaborar o empezó a elaborar desde 1993 toda una parte de atención en el barrio Castilla, y que finalmente a este momento, el martes, le dieron, digamos que por parte de la Secretaría de Educación, que ya no pueden seguir funcionando, perderían la licencia de funcionamiento como institución educativa por algunos permisos que digamos que no tienen en cuanto a la infraestructura física. Yo quiero que de pronto podamos ver como la manifestación que hacían estos pequeñines, que son los chicos que están, digamos, estudiando en la institución educativa, y que finalmente nosotros pues decimos que si estamos en pro de la labor de la educación de los más pequeños, que en este barrio son bastantes niños, alrededor de unos 35 y 50 niños están estudiando en esta institución, ellos manifiestan que se han acercado a la Secretaría de Educación para dar, digamos que trámite a las licencias. Desde el 2013 empezaron pues como con toda la legalidad en la institución educativa, y que finalmente se pasaron porque no tenían, digamos que los permisos que avaluaban la institución como tal, y es precisamente del impuesto predial y del certificado de construcción. La persona encargada de esta institución, del Instituto Pedagógico Alfa, manifiestan que ellos como personas o como educadores no la tienen porque esta institución educativa en la que se encuentran es bastante vieja, pero que les parece muy anormal porque hace 30 años funcionaba la institución educativa Luis Arango de Koch, y que finalmente ellos decían, si esa institución educativa funcionó durante tanto tiempo, ¿por qué si nosotros estamos utilizando la misma sede, a nosotros nos cancelan la licencia? Ahí está la denuncia, Nacho, esperemos que más adelante podamos mostrar como las imágenes, y si no, pues el día del lunes vamos a tener como más desarrollo con la Secretaría de Educación frente a este caso. A mí me impresiona lo que estamos cayendo, es que esto realmente ya es, y uno dígame, entonces, ¿dónde está la salvación? Aquí, por ejemplo, doña Liliana María Preciado Soto. Buenas tardes para todos. Tenemos alcaldes de lujo en el norte y en el sur. El del norte mentiroso y el del sur ladrón. Perdóneme, es que no se sabe, hay una acusación, pero pues, o sea, estamos en Hasta que no termine que ya investigaciones. esto va a llegar, que mejor dicho, todos al paredón. Todos los alcaldes de este país deberían estar en el paredón. Obviamente, Nacho, tienen que responder, pues, pero, sí, pero obvio, juzgarlos. pero llevar previamente. esto pues a que todos son así, entonces nada, entonces alcalde Federico, prepárese, todo el mundo prepárese. No, y terminamos, Nacho, nosotros saliendo a resultar responsables porque los medios de comunicación como este y como todos reciben pauta publicitaria de algunas alcaldías, de algunas entidades públicas. Una cosa son contratos publicitarios y otra cosa es que nosotros estemos involucrados en esas cosas. Recibe publicidad desde un medio pequeño hasta el más grande en Bogotá y revistas grandísimas, y si llegan a capturar algún funcionario de alguna alcaldía o de alguna dependencia, pues el que tiene que responder es el funcionario, no los medios de comunicación. Muy bien. Y nosotros no somos, perdón, Nacho, ¿sí? No somos sino periodistas. Nosotros contamos la historia, ya la contamos, no la ocultamos, contamos lo de la captura del alcalde. Y no sabemos más. Y no sabemos más. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no ha hecho más. Porque la Fiscalía no ha contado más. Pero es que igual la Fiscalía está enredada. Y no Mucho somos menos, pues, defensores. piensan que somos defensores de oficio. No. Y ni somos tampoco jueces, ni los podemos condenar, porque la Fiscalía es la que acusa, y después de que se inicie un juicio, si hay mérito para eso, pues está un juez que al final decide si es inocente o culpable y absuelve o condena. Eso es, así se funciona en el sistema judicial. Los periodistas no somos jueces ni abogados de nadie. Y realmente impacta esta noticia en la medida en la que, o sea, uno ve a la misma comunidad de este municipio tranquila.
y ve una comunidad que está desarrollada y ve un municipio que va bien, ¿sí o no? Hay otros municipios en los que se ve la intranquilidad de los ciudadanos, están inconformes, lo cuentan. Bien, esperemos a ver qué nos dice la Fiscalía más adelante. Bueno, José Fernando Gil, ¿usted qué tiene para contar? Nacho, le cuento varias cositas, vea. La primera, la Fiscalía, o mejor, la DIAN aclaró la polémica decisión de embargar las primas navideñas va a ser concretamente a 3.094 personas que adeudan en promedio 73 millones de pesos por persona, en promedio. Este año, dicen en la DIAN, se han embargado más de 55.000 contribuyentes y dicen que de embargarse esas primas sería personas de salarios en realidad muy altos, o sea, no es que le van a embargar la prima al que recibe de prima 500.000 pesos ahora el 16 o el 20 de diciembre en el peor de los casos, es para aquellas personas que tienen salarios muy altos. Y le cuento también que el presidente Duque hizo una propuesta que puede funcionar, pero que a mí me parece por lo menos muy simpática, una sugerencia que le hizo a la ministra de Educación, que en la declaración de renta se incluya un ítem para que un botón para que la gente done a la educación superior. Ay, qué bien. Muy buena idea, pero yo no creo que funcione. Sí, Bueno, muy bien. yo no le veo otra nada opción. de bien. A mí eso me suena No, como no, no, a no, las no. vueltas de los supermercados, Sí. donde done para A la gotica. fundación. Me suena la misma gotica. Pero es No una, sé, ¿no? es Y una luego buena la opción de lo presentamos a contribución. nombre de... Y lo presentamos a nombre del gobierno. Ayer, Nacho, tocábamos el tema con varios de los invitados y el tema con el invitado, o mejor, uno de los invitados decía que concretamente el estudiante de la Universidad Nacional, que lo que se requieren o lo que ellos están pidiendo es 1,5 billones de pesos, no nos lo dijo en cámara, pero después fuera de cámara nos sostuvo que 1,5 millones, los sí. estudiantes dejarían las marchas si el gobierno se compromete con 1,5 billones de pesos. Recordemos que con los rectores se acordaron 500.000 millones de pesos, o sea, $500 millón de pesos. Oiga, ¿y ustedes aceptarían una beca? ¿Cuántas becas nos ofreció Maduro? 200. No son 20.000. Ay, perdón, 20.000 becas. 20.000 becas a los ¿Ustedes colombianos que se aceptarían vayan una para allá. beca para irse a estudiar a Venezuela y la gente yéndose? Pues sí, este sí es La- el mundo de los locos, ¿no? Yo no la aceptaría. Nacho, Es el mundo de los Es el locos. oportunismo. Ah, No nos No pique la sabemos qué lengua. decir, Nacho, ya. Yo no lo Nos aceptaría quedamos realmente. callados. Bueno, Nacho, yo le tengo noticias sobre algo que tiene que ver con platas y de educación y todas esas cosas, y es lo de ese comunicado que sacó el equipo económico del gobierno Santos, hablando de lo que usted, José Fernando, ha dicho varias veces, que parece que el hueco no era tanto, que nos están metiendo miedo. Pues ellos dicen que en efecto no eran 14 billones, sino 5. ¿Y por qué explican ellos esto? Dicen, es que resulta que teníamos financiados unos programas, había un hueco de 5 billones, pero se iba a aprobar el presupuesto y el gobierno actual decidió que el presupuesto debía ser más alto porque hay programas nuevos, porque no quiso recortar el gasto. Tenemos algunos apartes de lo que dice el comunicado. No se quiso recortar el gasto, definitivamente no aceptaron como la sugerencia, dice el equipo económico de Santos. El gobierno nuevo insistió en que el gasto tenía que ser superior, y por eso la explicación de que se necesitan 14 billones y no menos, como dice el gobierno Santos. También explican algunos presupuestos que aparecen ahí en algunos ítems, o rubros de ese presupuesto. Si lo vemos, ahí está, en la primera habla de si es mermelada, porque no tienen como una destinación específica. Son 2,1 billones para determinada cosa, nuevos programas, plan de desarrollo, pero no dice para qué programas ni cómo se van a ejecutar. Es decir, se infló como el presupuesto con expectativas de nuevos programas, de más carreteras, de educación, que fue lo que apareció Eso del dice. $500 millón, y que eso explica por qué es que necesitan 14 y no menos. Claro, por supuesto que el gobierno de Iván Duque respondió, y también el Centro Democrático, diciendo que eso no es verdad, que los 14 billones son reales, que esa plata sí se necesita y que en efecto eso fue el hueco que dejaron. Unos dicen es que el presupuesto lo inflaron más y claro, necesitan recoger más plata, y los otros dicen que eso sí es real. Nacho, a propósito también de este tema, nos lo han dicho en varias ocasiones y es real, el órgano que más nos duele es el bolsillo. Ya los concejales salieron a rechazar la propuesta de ley de financiamiento.
y ahora fue los gobernadores los que salieron también a rechazarla, porque obviamente eso le toca el bolsillo a las licoreras, y si le toca el bolsillo a las licoreras, directamente a los departamentos. Y no solo a las licoreras, recuerde lo que nos contó el secretario de Hacienda acá, sí, que también se podría haber afectado con ese tema de la ley de financiamiento, que no solo es IVA, sí. Nacho, ya que estamos hablando es que aquí vamos enlazando una cosa con otra. Pare antes de que me va a contar esa historia, sí. Terminamos en lo mismo, y nadie nos ha dicho del estado de sobredimensionamiento en el que está el Estado. Por eso se debería recortar. Nadie ha hablado de eso. ¿Por qué Duque no ha salido? Vengan, ayúdenme para los estudiantes. Listo, yo hasta ayudaría. Pero venga, ¿y usted con qué va a ayudar? Sí, señores, vea, tengo unos costos sobredimensionados que recibí por este lado. Venga, sé que generó desempleo, pero lo tengo que hacer si no, esto no va a funcionar. De eso nadie nos habla. Por ejemplo, Nacho, lo que hemos dicho aquí varias veces. ¿Cómo es posible que si hay ese gasto exagerado y que se necesita tanta plata, se esté pensando en crear 2 ministerios nuevos? Es que es convertir Coldeportes en un ministerio, eso no es tan fácil. Eso es subirle Él dice que supuestamente no se sube, pero y es burocracia, cada ministerio trae su burocracia, eso no es solo el ministro o la ministra, ¿cuánta gente hay detrás de esto? Los secretarios, las oficinas, mucha Los plata. asesores. Y sabe Porque que asesores ayer tienen y lo muchos. hablaba con el invitado, con Juan David Escobar, y él no lo mencionó en el programa. Este gobierno no sabe comunicar, algo parecido al anterior, y tan no sabe comunicar que en vez de lanzar la propuesta de ley de financiamiento, iba a la canasta familiar y todas las cosas que han sido rechazadas ampliamente por la población en el país, debió haber anunciado en un principio: vea, estamos recibiendo tanto dinero, necesitamos tanto dinero y nos vamos a recortar en tanto o sea, nos vamos a apretar nosotros adelante. Y ya después de eso, hagan el esfuerzo todos ustedes y vamos a conseguir estos recursos. La hicieron al contrario. Necesitamos que ustedes metan más, que ustedes compren los productos de la canasta familiar más costosos, y ya después empiezan, después de los días, a decir, nos vamos a encoger. José, no saben comunicar. Tenemos Nacho. especialista del tema enseguida. Vamos a hablar de eso, del IVA y todo lo que Pero, acaba Nacho, de mire, suceder. Ya que usted toca el tema de los estudiantes. No, padre, que ya me lo cuenta. Es que quiero hacer la pausita porque no se me vayan. Tenemos casi que último minuto o todo lo que pasó en la Universidad de Antioquia, por Dios. Sí. Usted también tiene cosas para contarme. Por ahora les tengo una recomendación. Primero, ¿a qué hora es el partido de fútbol? Porque yo antes de eso voy a coger y me ingreso a www.rochbet.com, porque la suerte no es coincidencia y yo me la voy a jugar por el medallo y voy a apostar 500 pesitos, y es que es fácil. Hoy es día de fútbol, no solamente nacional, sino internacional. Usted puede apostar goles, tiros de esquina, puede hacer una cantidad de cosas con Rochbet, y es muy fácil. Ustedes ingresan, se registran, pueden inclusive hacer depósitos, toda esta plata, lo que se ganen lo reclaman en diferentes puntos de pago, no tienen que ser unos expertos para apostar. Rochbet les enseña inclusive en www.rochbet.com cómo hacerlo y así ganar en grande. Así que hoy es día de fútbol y Rochbet.com ahora está más cerca, los tiene en los puntos éxito para que deposites y disfrutes la emoción de ganar. Nacho, en el caso de hoy los partidos, recordé, o mejor, el partido Río Negro Águila 7:45, en el oriente antioqueño, y a quienes les interesa el deporte y les interesa entrar a Rochbet, recordemos que el partido más interesante del sábado es la final de Copa Libertadores. Los argentinos están, pues, se creen los dueños del fútbol mundial con la final mundial. La final del mundial, la consideran ellos. No. River Boca, y el próximo domingo pues tenemos la final del fútbol colombiano también, partidos de vuelta, Junior Río Negro y Tolima Medellín. Mire, las personas que se registren ya y realicen un depósito en cualquier punto de éxito se les igualará hasta por un valor de 25.000 pesos. Miren que la inversión no es de nada, esto es para uno entretenerse y poderse ganar unos pesitos. Vayan y se registran en los puntos éxitos. Ya volvemos, pasó algo en la Universidad de Antioquia, Liliana nos tiene más noticias, muchas cosas ocurren. En Medellín hemos formado más de 600 cuidadores de adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Medellín, una ciudad en la que todos contamos. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Bueno, entonces usted ahorita
una sonrisa muy bella y yo quiero hablar, yo tengo algo, ya que estamos hablando de esto, le quiero hablar de otra cosa, bueno. ¿de qué me iba a hablar? No, Nacho, que ahorita que estábamos hablando de presupuesto, aunque le tengo una noticia mucho mejor, o mejor no, un poquito más, más negativa, diría yo. Y tiene que ver, la que le voy a decir es buena, porque tiene que ver con el presupuesto del departamento de Antioquia. Sí. Y yo esta tarde yo decía, es una noticia buena y mala, y le voy a contar por qué. Buena, pues porque se aprobó 4.5 billones de pesos, son 300.000 millones de pesos más que el año anterior, o sea, que la vigencia de este año 2018, porque eso es para el 2019, o sea, que eso es positivo, 300.000 millones de pesos más que tiene el departamento. Se votó 15 a favor y 1 en contra, el que votó en contra fue el diputado del Polo. Pero ¿por qué ya viene, diría yo, que la parte negativa? Porque aunque se aprobó, se solicitó los diferentes diputados que se hiciera un acta y este acta se hizo porque ellos aseguran, un acta de observación le llamaron ellos, porque ellos aseguran que varios proyectos del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, van muy lentos. Ellos aseguraron que todos estaban soñando el tema de la universidad digital y que ya llevamos 3 años y la universidad digital no se le ve ni patas ni cabezas, aseguran los diputados. Y fuera de eso, algunos otros proyectos que ya el gobernador, incluso creo que el secretario de Infraestructura mencionaba acá, con el tema de Hidroituango, pues se frenaron muchos proyectos, entre ellos el del ferrocarril de Antioquia, pero sigue siendo un proyecto que está en el ojo de todos los diputados del departamento de Antioquia, o sea que eso diría yo que positivo y negativo, porque hay como un jaloncito de orejas para el gobernador. Muy bien, doña Yasmín, para que no me sigan diciendo que Yasmín es el adorno de la mesa, ¿no? Ella cuando se inspira, agarra a preguntar, es barre con todo. Bueno, Nacho, no, pues es que finalmente lo que uno manifiesta acá con las diferentes denuncias que nos llegan, vuelve y juega el municipio de Caldas. Y es que ahorita en un momentico le voy a pasar el video a la productora para que nos lo envíe. Y es precisamente uno de los huecos más grandes que yo he visto en ese municipio. Este fin de semana estuve haciendo como un recorrido por las diferentes calles, Nacho, y yo no sé, podría esperar que ustedes de pronto nos colaboren con eso. ¿A quién le corresponde ese hueco? Porque queda al frente de un parqueadero y ahí es donde uno dice es una de las calles más transitadas por la parte de los juegos o del coliseo que nosotros llamamos el coliseo municipal. En un momentico se los voy a mostrar y ahí es donde vamos a ver a cuál de los dos le corresponde más responsabilidad. No, ya es que iba a preguntar, de pronto, dependiendo de cómo sea el hueco, lo debe de tapar la administración municipal, porque muchas veces, si nos ha pasado acá en Medellín, que vamos a preguntar por un hueco, y son huecos que de pronto hace EPM para hacer algún tema de obra de alcantarillado. Le digo que sí, entonces, dependiendo del hueco, porque, y qué se está haciendo en el hueco, porque puede que se estén haciendo algún tipo de trabajos, ojalá, entonces habrá que esperar. Ojalá y tengan... ¿Y usted ya se metió al hueco? Nacho, puedo tirarme en ese hueco, o sea, ahorita en un momentico lo van a ver y en algunos años atrás había una sección de un canal que decían el hueco, pues esta sí es el hueco y en un momentico lo van a ver. Muy bien, ¿qué pasó en la Universidad de Antioquia, hombre Duber? Nacho, miren, nos reportan que a esta hora se presentan algunos disturbios allí justo en la calle Barranquilla. Como lo hablábamos, pues estudiantes estuvieron manifestándose, salieron y prendieron llantas, otros elementos y bloquearon por completo la calle Barranquilla. Entonces a esta hora se encuentra completamente cerrada allí, por lo que ustedes pueden ver allí en pantalla, lo que es el bloqueo por parte de algunos, diría uno, estudiantes encapuchados, no se sabe si son estudiantes. El hecho fue que ya bloquearon la vía, en este momento hizo presencia el ESMAD y hay disturbios allí en la zona porque el ESMAD llegó también lanzando gases lacrimógenos, que finalmente eso es lo que buscan muchos de estos estudiantes, bloquear la vía para que llegue el ESMAD y poder comenzar allí. Mientras estén encapuchados, algo están escondiendo. Y mientras estemos quemando cosas, algo no está funcionando. Nacho, y que no se les olvide que ellos haciendo ese tipo de cosas también vulneran los derechos de los demás. Si a ellos les están vulnerando un derecho, pues tienen que cuidarse de no vulnerar el derecho de las demás personas que necesitan movilizarse por la ciudad y que lo están impidiendo. Muy bien, don José Fernando Gil, su tema. Señor. Nacho, tema es su invitado. Invitamos a Alejandro Torres, profesor del Departamento de Economía de AFID, a raíz de la propuesta de ley de financiamiento y más allá, las propuestas que han venido desde algunos sectores para modificar como tal el proyecto original de ley de financiamiento, que ya en los últimos días hemos visto algunos cambios. Ya se dice que no se va a tocar los productos de la canasta familiar, se dice que se deben tocar algunos sectores que quizás reciben más recursos que otros.
Entonces, invitamos al profe para que él nos aclare y nos diga de dónde se puede sacar la plata para esos 14 billones de pesos que nos dicen hacen falta en el presupuesto nacional para el próximo año, que recordemos es de 258 billones y medio. 59. Que Buenas el tardes gobierno a todos. anterior dice que son de 5 billones, o sea, se nos lo subieron. Y en que el nueve. gobierno anterior dice Que ya sabía que entregaba huequito. Qué maravilla. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a la teleaudiencia y muchísimas gracias por la invitación para este tema que es bastante complejo, ¿no? Porque toca el bolsillo y toca el bienestar de todos. Porque ningún gobierno habla del gasto. O sea, todos van al ingreso y en una familia común y corriente, cuando usted está fregadito, lo primero que hace es recortar, es cierto. El gasto, ¿sí o no? Estamos completamente de acuerdo. Porque en Colombia no se habla de recortar el gasto y nos hablan es del ingreso. No importa. Vuelve y digo, somos el cajero electrónico del país, todos los ciudadanos. Estamos completamente de acuerdo. En general, pues lo primero que tenemos que hacer es un balance de cuántas reformas se han hecho desde que empezó la vigencia de la Constitución de 1991. Estamos hablando de 15 reformas. Es decir, más o menos un presidente hace 2 reformas tributarias durante su gobierno. Y esas reformas tributarias, en general, siempre lo que buscan, como bien lo dices, Nacho, es cómo hago para aumentar el recaudo, pero no hay un ejercicio sincero y crítico de cómo hago para aumentar la eficiencia en el recaudo, cómo hago para racionalizar el gasto público y cómo hago para que ese gasto público sea más eficiente. ¿Cuál es la razón? Porque básicamente es lo más fácil de hacer, ¿sí? Siempre es más fácil decir que estamos desfinanciados, que no podemos financiar los sectores sociales, que no podemos financiar los subsidios. Siempre es mucho más fácil hacer eso que decir, venga, tenemos 50 billones de pesos anuales en corrupción, venga, vamos a ver cómo lo recuperamos, venga, vamos a ver cómo mejoramos la eficiencia en el gasto público y cómo nos volvemos más eficientes. Es un asunto, diría yo, de facilismo estatal. Pero venga, yo ahí sí soy contradictor suyo, porque dicen tenemos 50 billones de corrupción, sí, y tenemos bastante de tanto. Lo que pasa es que lo uno es intangible y lo otro es tangible. O sea, si uno supiera dónde voy a ir a recoger los 50 billones, pues yo pienso que cualquier presidente, cualquier persona de este país va a ir y frena todo, pero es un intangible que se supone y se cree que puede llegar hasta allá o mucho más. ¿Sí o no, Germán? Pero qué bueno, pues yo pensaba que un presidente no puede ser tampoco tan tonto de no decir, bueno, hombre, aquí la están robando, voy cojo, allí está tan, entonces venga, señores políticos, vamos a meter a la cárcel a este, ahí recuperé tanta plata. Pero es que es un intangible que no lo sabemos dónde está. Y para poderlo hacer, habrá que invertir en poder doblegar toda esa corrupción, porque eso requiere la inversión. Pero Nacho, el tema también es cómo se comunica. O sea, cuando se están diciendo, no sé con qué asidero, no tanto asidero, de 50 billones de pesos en corrupción, y a usted le hacen falta 14 billones, y lo primero que hace es cobrarle a la población, o sea, el mensaje no es el indicado. No, total. O sea, lo que menciona el profe es real. Sí. Empiece a ver cuánto vamos a recuperar, 1, 2, 5, 10, no sé cuánto. Pero mire a ver cómo vamos a recuperar parte de eso. Sería como el mensaje sí, ideal. Pero es que mire, usted pero sobre todo tiene para una economía sencilla. Para entonces, no generar este rechazo en señor la me da población. plata, este me da pan. Entonces, ¿usted qué hace? Voy y la busco, lo que está haciendo la DIAN. La recupero. Pero resulta que a mí me tumbaron, y me tumbaron por aquí, me tumbó aquel otro, y me robó este y tal. Y vaya a recuperar ¿en dónde? ¿Con quién? Es que eso es una cosa para los cazafantasmas. Eso es en parte cierto, pero si uno mira, por ejemplo, los escándalos de Odebrecht, están tumbando presidentes en América Latina. Y en Colombia básicamente pero nos ha Odebrecht pasado no le robó al país. Claro. Odebrecht hizo entregarle plata y coimas a todo el mundo. Coimas al país le robaron fue contra en el reficar, en reficación o en la robaron. O en reficar, sí, Odebrecht lo que hizo fue, le dio plata a usted para que me diera contratos. Para que me dé contratos. No, Nacho, pero para que me dé contratos con un adicional. Sí, Nacho, pero es que hay que aclarar porque lo que se ha conocido recientemente en los audios del señor Pisano es que había contratos falsos. O sea, inclusive el fiscal general decía, ¿y eso quién lo paga? El Estado. Claro. O sea, que sí nos robaron los señores de Odebrecht porque es que daban coimas, pero recuperaban con adiciones, con retrasos y contratos que no eran sobrecostos. Esa plata la pagamos nosotros al final. Claro. También hay corrupción allí. Yo sí quiero escuchar al profesor de si es posible recuperar esa plata de la corrupción, si hay forma de rastrearla. Hay posibilidad de hacerlo y ahí lo que necesitamos es una justicia que esté funcionando.
Desafortunadamente, los hechos que han ocurrido recientemente lo que nos muestran es que la justicia no está funcionando como debería hacerlo para recuperar ese tipo de contratos, y esos son los contratos más grandes. Pero yo les pongo otro tema. Digamos, nosotros no sabemos dónde está la corrupción y no la podemos cuantificar ni la podemos capturar, pero piensen ustedes en temas de evasión. La evasión está completamente tipificada. Se sabe cuánto hay de evasión por parte de las empresas, se sabe cuánto hay de evasión por parte del IVA, quiénes evaden, cómo evaden, quiénes eluden. Y eso está en la exposición de motivos de la ley de financiamiento. O sea, uno no se tiene que ir a buscar datos de terceras fuentes. Lo dice la misma ley de financiamiento, el 39% de la evasión fiscal por parte de personas jurídicas, que deberíamos saber quiénes son y deberíamos ponernos a buscar cómo hacemos para que paguen los que en este momento no están pagando y no están cumpliendo con la ley. Pero de esos 14 billones, que enseguida podemos hablar un poquito más cómo se distribuyen, de esos 14 billones el gobierno vuelve y hace la fácil. Recaudamos 11 billones de pesos en IVA y recaudamos 2 billones por mejoras en la eficiencia de la DIAN. ¿Por qué si estamos viendo que el 40% de la tributación no se está reportando, no pensamos primero en decir, venga, vamos a mejorar la eficiencia de la DIAN, vamos a ubicar y vamos a castigar a los evasores, y después sí, cuando tengamos ese orden de cosas establecido, decimos, listo, ya recuperamos lo que deberíamos recuperar, lo que la ley nos permite financiar, y ahora sí, venga, busquemos otras fuentes de financiamiento. ¿Cómo explicar? Eso que usted propone es una acción que se puede demorar 1, 2, 3 años. Claro. No es una plata inmediata. Claro. Y el gobierno necesita la plata inmediata. Claro. Porque todos somos de ya. Claro. Entonces, por eso sí se puede hacer eso. Porque nos gusta la lo plata fácil. cuando me llega en 2 o 3 años, sí. cuando Pero yo igual le que la montar todo el cuento siguen jurídico, toda la claro. investigación, entonces no es plata para allá. Lo mismo que pasa con Hidroituango, yo le puedo cobrar a los del seguro, pero yo necesito la plata ya, entonces vendo esto ya. Claro. Es casi que un ejemplo para leer. Usted iba a preguntar algo. Sí, Nacho, porque recuerdo que hace algunos días el presidente Iván Duque anunció una circular de austeridad para todos sus ministerios y todas las dependencias, y él aseguraba que con esa circular o con todos esos gastos que de pronto se iban a minimizar, se iba a alcanzar en el cuatrenio a recuperar cerca de 6 billones de pesos. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que emitir una circular si sabemos que igual estamos en apuros económicos y eso se supone que debería estar dentro del gobierno? Si sabe que no hay plata, pues ¿cómo decirle al ministerio no gaste más de lo que debe de gastar? O sea, queda ahí como la duda. Y si se puede recuperar esos 6 billones de pesos solo con esa circular, porque el tema del IVA, sabiendo que sí realmente se pueden buscar otras alternativas. Sí, yo vuelvo a mi posición inicial. A nosotros generalmente nos han planteado las reformas tributarias en un escenario como el que tenemos en este momento. En un escenario de, si no la hacemos, vamos a tener problemas de financiamiento para el próximo año y vamos a tener comprometida la calidad de la deuda pública en Colombia. Y eso es cierto, hoy es cierto. O sea, nosotros necesitamos de alguna manera financiar el presupuesto para el próximo año, que no son los 14 billones. El mismo gobierno lo dice en su ley de financiamiento. Esos 9 billones son adicionales del gobierno Duque. El gobierno Santos había dejado un déficit por financiar de 5 billones y ellos mismos lo plantean ahí. Entonces no nos pueden decir... ¿Es cierto eso? Sí, claro. Y está en los documentos del Ministerio de Hacienda. Como les digo, no nos tenemos que ir a buscar por otras partes. Ahí está, dónde se los van a gastar, cómo se los van a gastar. Más para fuerzas militares, más para el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene 1.2 billones que no se sabe muy bien qué se van a hacer con ellos. El Ministerio de Transportes tiene 1 billón adicional para vías terciarias. Se va a dar los 500.000 millones de pesos de los estudiantes están comprometidos ahí. Y lo que está pasando después de la caída del IVA es que seguramente esta ley va a fallar, porque esta ley está soportada sobre el IVA. Entonces, nosotros siempre estamos acostumbrados a que nos llegue el mensaje de urgencia. No podemos esperar los 3 años para hacer las cosas bien. No podemos esperar los 3 años para que la DIAN aumente la eficiencia, para mejorar el sistema de justicia y combatir la corrupción. Necesitamos la plata ya. Y después nos dicen, claro, entonces la clase media tiene que financiar porque hemos crecido mucho, porque el IVA es regresivo y todo esto, básicamente para poder justificar la urgencia, que insisto, es cierta. En este momento el país necesita buscar esas fuentes de financiamiento,
Pero si nos vamos a ir así toda la vida, entonces todos los gobiernos van a estar haciendo las 2 reformas tributarias que en promedio hacen desde 1990. Y nunca se podrán tapar el hueco. ¿Por qué se niega de pronto el gobierno nacional, y no solo muchos se han negado a meterle la mano en el bolsillo a quienes más les entra? Y siempre soportan todo en la clase media y de pronto... Y hasta en la falsa clase media, la clase baja siempre el salario mínimo es clase y con media, esta reforma la baja. Pero la clase baja siempre está subsidiada. La clase alta, pues no siempre la tocan para todo. La clase media siempre es como ahí el caballito de batalla, la que siempre lleva del bulto. Sí. La clase media digo yo que es un sándwich. No es lo suficientemente pobre para recibir subsidios, ni lo suficientemente rica para recibir exenciones. Y ahí está. Y esa clase media es una clase media que comienza más o menos en 1.200.000 pesos de salario mensual y va más o menos hasta los 3,5, 4 millones. Es decir, no es una clase media bollante, no, es una clase media bastante apretada, bastante restringida. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, uno puede pensarlo desde 2 perspectivas. Una es que nuestro sistema tributario, y eso es cierto, y eso hay que reconocerlo, nuestro sistema tributario está diseñado para perseguir a las empresas, para ponerle impuestos a las empresas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil detectarlas. Hay menos empresas que personas, las empresas tienen unas actividades que tienen que pasar por los circuitos formales, por los mercados, por los bancos, etc. Entonces lo que ha hecho el sistema tributario colombiano tradicionalmente es decir, otra vez me voy por la fácil y gravo a las empresas en lugar de gravar a las personas. Entonces, ¿quiénes son los dueños de las empresas? Pues generalmente son los dueños del capital. Entonces, cuando se ha tratado de poner, por ejemplo, impuestos a los dividendos, que ese es otro tema que podemos tocar enseguida, entonces los dueños de las empresas dicen, vea, yo soy el dueño de la empresa, soy el dueño del capital y usted me está grabando porque soy el dueño de la empresa. Pero además de eso, después cuando eso se me vuelvan a mí utilidades por parte de dividendos, usted me va a volver a grabar porque son dividendos. Entonces es como si usted me estuviese grabando 2 veces por ser el dueño del capital. En eso hay sentido. ¿Hacia dónde nos deberíamos mover? Nos deberíamos mover hacia una estructura donde los que respondan por los impuestos sean más las personas y menos las empresas. Pero en este momento tenemos un híbrido que es muy difícil de manejar. Entonces las empresas tienen unos impuestos muy altos en términos nominales, pero después los llenamos de exenciones. Esta ley de financiamiento propone que se descuente no el 50% del 4 por mil, sino el 100%. A ninguno de nosotros nos descuentan el 4 por mil, lo tenemos que pagar, ¿sí? Si tenemos nuestra segunda cuenta. Les dan una deducción del 100% del IVA sobre bienes importados. Les dan una deducción del 50% sobre el impuesto de industria y comercio, que por eso los gobiernos locales están en contra de la ley de financiamiento. Entonces lo que hacemos es empezar a dar un montón de deducciones que no solamente vuelven más complejo el panorama, sino que en últimas no sabemos cuánto están pagando las empresas, porque las empresas llegan y reportan una tasa, pero después de eso empiezan a decir, venga, pero hágame esta deducción, hágame esta deducción. Pues yo no le entiendo una cosa ahí, perdóneme entonces. Me faltan 14 billones. Sí. Entonces yo digo, voy a cobrar un IVA, ¿sí o no? Listo. Entonces ahí voy a tener supuestamente van a ser 9 días, están para llegar a los 14. Y entonces por el otro lado usted me está diciendo que están proponiendo, le voy a rebajar todo esto, entonces, o sea, recupero 14. ¿Y cuánto está dejando de entrarle al Estado por esas deducciones de las que usted está hablando? ¿Otros 14, otros 20 billones? Ese es un punto muy bueno, porque esta reforma está, si uno mira la reforma integralmente, esta reforma está diseñada de cierta manera para que todos quedemos contentos, para que el presidente cumpla todas sus promesas de campaña, pero hay una promesa de campaña muy importante que fue disminuir los impuestos a las empresas, porque las empresas son las generadoras de empleo, las generadoras de inversión, las generadoras de crecimiento. Entonces, si usted llega y mira, hay una serie de deducciones como las que les acabo de mencionar, pero también hay deducciones por lo que ellos llaman las mega inversiones. Mega inversiones son inversiones a 5 años superiores a 1.6, 1.7 billones de pesos, que generen 50 empleos. Usted se gasta 1.6 billones para generar 50 empleos, y ese es el motor de generación de empleo. Nada. Ahí no hay nada. O sea, 50 empleos. 50 empleos.
Y vuelvo, está en la exposición de motivos y está en la ley. Uno no se tiene que ir a buscar por allá, por debajo, a quienes estén o a favor o en contra. Está ahí, está ahí. Y entonces ahí por usted 50 entiende empleos. por qué la Asociación de Compañías Mineras apoyan la ley de financiamiento. Entonces, es uno de los gremios que la apoya. Exacto. Entonces yo decía, hay una cosa de estructura de nuestro sistema tributario. Está muy centrado en las empresas y menos en las personas, porque las personas son muy difíciles de identificar. Pero también hay un montón de juegos de economía política. ¿Qué son los juegos de economía política? ¿Cómo hacemos lobby para que este bien no quede grabado? Entonces FENAVI dice, no, entonces los huevos vamos a tener que echar no sé cuántos trabajadores porque van a ponerle IVA al huevo, y los de la carne hacen otro tanto, y los del vino hacen otro tanto. Y entonces estamos en medio de un juego de economía política donde, por el otro lado, todos queremos ganar exenciones. Sí. Usted ahorita mencionaba el tema de por qué o qué razón tienen de pronto los gobiernos departamentales y municipales de pronto al oponerse a este tema de la ley de financiamiento, y nosotros aquí tuvimos al secretario de Hacienda y él hablaba del tema de algunos impuestos que pasaría a recaudar la DIAN, que normalmente lo hace la administración municipal. Esto de pronto sería, o más bien el gobierno quiere manejar todo directamente él y que no lo manejen los municipios. No sé si eso tenga ahí algún beneficio de pronto para la nación. A ver, lo que es cierto es que necesitamos el gobierno nacional central. Nosotros tenemos impuestos de orden nacional y de orden local, de orden territorial, bien sea a nivel departamental o a nivel municipal. El impuesto del que se habla taxativamente, digamos, claramente en la ley de financiamiento, es el impuesto que está relacionado con industria y comercio. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque es una forma de no afectar directamente el financiamiento del gobierno nacional central. Es decir, la exención, el costo de la exención, de cierta manera la hace el gobierno local, pero el beneficio es a nivel del gobierno nacional en términos de exenciones. Ese es un poco entonces el juego, y tiene sentido porque los gobiernos locales cuentan con esos recursos para su financiamiento, pero finalmente lo que está haciendo de cierta manera el gobierno es como pagar con los recursos de los gobiernos locales los compromisos. O sea, tener flujo de caja, lo que diría uno. Claro, tener ese flujo de caja y esas dádivas, si así se quiere. ¿Cómo entender que el Senado aprobó un presupuesto nacional sin tener claro cómo financiarlo, y finalmente qué van a hacer para cumplir con ese presupuesto que aprobaron? Sí, esa es una muy buena pregunta, y está relacionada en por qué no se llama reforma tributaria. ¿Sí? Sino ley de financiamiento. Sino ley de financiamiento. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno nacional tiene que presentarle al Congreso de la República, les tiene que presentar cada año su propuesta de presupuesto. Yo espero gastarme tanto dinero y ese dinero lo voy a recaudar de esta manera. Tanto va a recaudar por impuestos, tanto va a recaudar por utilidades de las empresas, tanto va a endeudarme para poder financiar este gasto, ¿cierto? Eso debe ir equilibrado. Es decir, yo tengo tantos gastos, propongo tantos gastos y propongo tantos ingresos. ¿Qué pasa en una ley de financiamiento? En la ley de financiamiento lo que pasa es que el gobierno llega y dice, vea, yo me voy a gastar tanto, 259 billones, pero me faltan 14. Entonces el Senado llega y le dice, bueno, perfecto, a nosotros nos parece que la propuesta de gastos que usted hace es coherente, pero pues me tiene que mostrar de dónde va a sacar esos 14 billones, porque yo no puedo permitir un presupuesto desbalanceado. Entonces ahí es donde el gobierno dice, bueno, entonces tengo que hacer una ley de financiamiento para contarle al Congreso cómo voy a financiar ese déficit que tengo. Si no lo logro financiar, entonces el presupuesto se tiene que modificar. Y yo creo que vamos hacia allá. El gobierno no va a tener de dónde sacar 11 billones de pesos, independiente de donde quiera buscar. Entonces está hablando de gravar un poco más alto los dividendos en este momento están en el 5%, otros están hablando de gravar las remesas, otros están hablando de gravar las actividades mineras, especialmente las actividades petroleras, pero el corazón de la reforma en términos de ingresos era el IVA, y el IVA no lo apoyó nadie. Entonces lo que va a ocurrir seguramente es que, como se pierden esos 11 billones, el gobierno podrá hacer una reforma más o menos de 5 o 6 billones y se tendrá que ajustar el presupuesto en ese sentido. Miguel, a su pregunta para irnos a la pausa. Profesor, yo tengo una duda, y es que ¿dónde radica la diferencia por la cual para el gobierno tenemos capacidad de pago para pagar impuestos, el IVA, predial y demás, pero un banco para generar un crédito no hay capacidad de pago?
para la clase media. ¿Dónde se radica esa diferencia? Porque para el gobierno tenemos plata, pero para un Pero banco tenemos plata. buenísima pregunta, le cuento que buena. Sí. El gobierno se la piensa y vaya a pedir el préstamo, usted no tiene capacidad de pago. Muy Exactamente. buena, Miguel Tiene Ángel, capacidad de sí, señor. endeudamiento, sí. Pues a ver, lo que pasa es que los bancos a usted llegan y le preguntan cuánto se está ganando y cuánto se está gastando. Y llegan y hacen esa suma y resta y dicen, venga, usted se gana 2 millones, paga, qué sé yo, 500.000 de arriendo, 500.000 de servicios, 500.000 de mercado. Entonces usted realmente no tiene 2 millones, usted tiene son 500.000 pesos. Y contra esos 500.000 pesos es que yo le voy a decir si le puedo prestar o no le puedo prestar plata. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno le dice, ¿cuánto se gana usted? Y ya. Y ya. No cuánto se gasta. No cuánto se gasta. Anteriormente, y esa es una de las cosas que está por ahí por debajo de la reforma, lo más publicitado ha sido el IVA, pero hay otras cosas que están por debajo de la reforma y una de esas es esta. En ese mismo punto, el gobierno llegaba y le decía a usted cuánto se ganó en el año y le permitía realizar una serie de deducciones por unos gastos que se consideraban que eran gastos vitales y que además Salud, eran gastos educación. salud, educación, Sí, eso ya no. crédito hipotecario. El año pasado lo bajaron a que lo máximo que uno puede deducirse es el 40%. En esta reforma se está proponiendo que baje del 40 al 35. O sea, si este año los televidentes y nosotros tuvimos que pagar más impuestos por el impuesto de renta, el próximo año, si se aprobase esta, vamos a pagar todavía más. Vuelvo y digo, lo que van es detrás de la prima, de las dos, de la de mitad de año y de la de diciembre. Ustedes las dan, tranquilo que yo me la traigo para acá, ya no cuente. Usted se va a terminar gastando un salario al año pagando impuestos. Usted me tiene una recomendación. Claro que sí, Nacho, y es que la Universidad Católica Luis Amigo, en alianza con Diageo, trae para ti sin ningún costo la diplomatura en bartender. Inscripciones abiertas hasta el 30 de noviembre, cupo limitado, inicios de clases en enero del 2019. Infórmate de los requisitos en www.catolicaluisamigo.edu.co. Llama ya al 448-7666, extensiones 9544 y 9672. Vigilada Mineducación. Pero continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. En Antioquia tenemos que hablar y tenemos especialistas como nuestros invitados que pueden opinar ampliamente y con conocimiento sobre lo que está ocurriendo con la realidad nacional que a todos nos acontece, a todos nos cae. Vamos con una rondita informativa. José Fernando Gil, ¿usted qué tiene para contarnos? Nacho, tengo para contarle algo que me tiene muy indignado y que más adelante el invitado nos dirá, y se lo tocaba ayer, antier, y hoy vuelvo y se lo toco. ¿Cómo es posible que estemos pagando la gasolina al precio que la pagamos y el crudo en los mercados internacionales, el WTI está a 54.43 y el Brent a 63? ¿Y nosotros por qué estamos pagando la gasolina más cara en la historia? A mí que me expliquen esa y ahorita el profe que nos explique, porque yo la verdad no entiendo. Nos tienen de marranos. Pues Nacho, ya que estamos por la misma tónica de José, es un tema del que quiero que nos hable el profesor un poco más adelante y tiene que ver con lo de la canasta básica familiar, porque es que la noticia que apareció ayer era que se cayó lo del IVA a la canasta familiar, pero resulta que después aparecieron algunos congresistas diciendo que, ojo, que no, eso no es del todo cierto. Algunos productos de la canasta familiar y apareció el término canasta básica esencial. ¿Quién sabe qué es eso? Nadie, ni el gobierno, ni los ponentes, ni nadie, porque es que aquí hay que determinar si los huevos son esenciales o lo es el pan, la arepa o dependiendo de la región donde sea, que es un alimento esencial. Es decir, nos bajaron como de la nube que se había caído eso, porque puede que algunos productos que no sean considerados esenciales sí vayan a terminar siendo grabados con el IVA, pero de ese tema quiero que hablemos un poco más. Y sabe que, adelante. Germán, ahí hay un aporte porque incluso con una de las senadoras del Partido Verde manifestaban que el pollo congelado tiene IVA, pero el pollo sin congelar no. Entonces estaban pensando ponerlos igualitos. Entonces ahí sí es muy acertado lo que usted dice. ¿Cuáles son los productos de canasta básica esencial? Eso no se sabe. No, pero sabe que con lo del pollo hay una respuesta. O sea, hay unos que tienen una transformación. Lo Claro que que tenga sí. transformación, que requiera Debe empaque, tenerlo. todo Sí, esto. el procesamiento. Sí,
el asunto pero es si usted va y ponerlos se todos compra una igualitos. gallina en cualquier municipio y va y la peló en la casa y la metió en la olla, esa no tiene IVA, sí. Pero el riesgo, Ay, Nacho, eso Ah, es lo que yo yo pensé pensando que tenerla. compramos un bulto de papa y también lo llama a la casa y no tiene sí, IVA. yo eso hago. el riesgo de eso, Nacho, Toca. es que comiencen a sacar de esos productos o a meter productos que sean realmente vitales para la gente, lo que la gente consume diariamente y en el gobierno consideren que ya el queso o no, la leche no es esencial o que los huevos no son esenciales o que el pan, porque es que ahí está la arepa, entonces el pan sí, pero la arepa no. Ay, no, Dependiendo de quién. Le preguntamos a nuestro especialista porque le tengo una duda grande y varios tenemos dudas, pero sí tenemos un producto esencial que Liliana se lo descubrió con una marca bien creativa. Sí, Nacho, y bien esencial y más que se viene esta temporada de diciembre, no falta el que le gusta celebrar con unos traguitos encima. Pues resulta que, ¿cómo les parece que cayó una fábrica de licor adulterado en Aranjuez? Y esta fábrica, Nacho, me sorprende el nombre, se denominaba Whisky King William. ¿Cómo le parece? William, sí, señor. Mencionaban que la verdad era lo que se estaba haciendo el licor dentro de una pieza, que en este momento todavía se encuentran las autoridades en la zona, están realizando el conteo de la cantidad de botellas que había, pues sin duda el lugar va a ser cerrado. Ahí están viendo ustedes como esos... Oiga, buen empaque. Vea, miren, Nacho, eso es lo que me tiene como medio indignada. No, es que Es todo. doble metálico. No es ¿cómo solamente le parece? Eso de los delincuentes, cómo juegan con las palabras parecido al circo. Lo que no te mata te hace más resistente. Resistente. Si no, ciego, Pues, vivo. cualquier Eso lo puede cosa. dejar ciego. Vamos a ver. No ven los efectos porque queda ciego. Vamos a ver el hueco de Yasmín, señores. El hueco de Yasmín, no, el hueco de Caldas. El hueco de Yasmín en Caldas. Pero antes, Nacho, por les Dios. quiero dar una recomendación y es la siguiente. Ojo, tengan mucho Arriba cuidado rating. si van a disfrutar ahora en vacaciones, pues con moderación en estas fiestas navideñas. Y Sí, ojo, señor. que estos licores adulterados han generado ceguera en cantidades de personas Claro, con eso unos es serio. problemas de salud. Sí. Vamos con el hueco de Yasmín en el municipio de Caldas. Caldas. Pues Ustedes miremos. son mal pensados todos, pero... Vea, ahí es donde yo no, digo. El hueco es una piscina, no. Yo le dije que podía entrar a navegar. Por pero- Dios, es un complejo Yasmín, usted lo acuático. que está hablando es de una piscina. Esa es la Qué situación. hueco, Mire, Yasmín. está al frente de todo un parqueadero. Mire la cantidad de carros que están en ese parqueadero. Eso no es de una obra. No, señor. Ahí es donde yo le digo a Lili, eso es de los ojalá camiones. estuvieran Eso es de los trabajando, ojalá Y pudieran de la hacer trabajos humedad, ahí. seguramente ahí lavan Claro. carros, alguna cosa, y por eso está la Y humedad y los le camiones de genera. parquear. Los Sí, camiones, señor. eso. Ahí lo tienen. y Entonces, eso no ahí debe es donde ocurrir. yo no sé si la responsabilidad netamente y 100% es del municipio No, de Caldas, de la netamente es del administración, municipio, señorita. o de, No, no le también busque del más. parqueadero. No, es del municipio. Sí, ahí Porque Bueno, es señor, una vía ahí le dejo. pública. Y sabe que A no mañana ser le voy a que- mostrar, mañana también les voy a mostrar así. Otro hueco. No, otro hueco no. La irresponsabilidad de las personas cuando lavan todavía sus vehículos y motos en los ríos. Don Duber. Nacho, vuelve y juega. 0 iban 4. ¿Sabe a qué me refiero? No, señor. Nuevamente En intoxicación el fútbol. masiva en la Ah. cárcel de Pedregal. Más de 200 mujeres que permanecen allí detenidas aquí en la cárcel de Pedregal pues resultaron intoxicadas con los alimentos que ya lo hemos dicho muchas veces, en mal estado, en estado de descomposición, mal tratamiento. Pues el hecho se presentó al parecer el martes. Ellas consumieron los alimentos, ayer comenzaron a sentir síntomas como vómito, diarrea, y solo hasta hoy pues los medios de comunicación nos pudimos enterar de esta intoxicación masiva y de que estaban siendo atendidas estas mujeres. Es la cuarta vez que se presenta, Nacho, eso este año. El ministro que vino hace algunos meses de Justicia anunció que se iba a terminar el contrato con esta empresa que les brinda los alimentos, pero hasta el sol de hoy no hemos visto la terminación del contrato. Sigue la misma empresa, los mismos alimentos y en las mismas condiciones. Miguel Ángel. Nacho, en Bogotá se abrió un refugio para venezolanos y el día lunes se presentaron unos disturbios. El problema, y ahora que usted hablaba de Venezuela y de Maduro, que está ofreciendo que estudiantes se vayan a estudiar a Venezuela, es que de esas personas que fueron capturadas, 4 pertenecían a la Guardia Venezolana. Al parecer, estos venezolanos habían infiltrados por parte del ejército de Venezuela para armar desmanes en Bogotá. Esas personas ya fueron deportadas y el director de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, señaló que no va a permitir que además que les está ayudando a los venezolanos con estos albergues temporales que irá hasta enero,
que vengan a armar pues esos desórdenes y más sobre todo mandados por la Guardia Pues Nacional. ahí tenemos ese cuento de espionaje con este señor inglés, hoy que fue el escándalo con la, Uy, casado sí, con la qué colombiana. triste. Ahora vamos a tener espías venezolanos tratando de ¿qué? De desarticular el país. ¿Cómo? Con marchas, protestas, y es lo que vamos a ver en estos 4 años. Deberíamos dejar que esto funcione. Esto va a caer mal, pero bueno. Sáqueme de una duda, profesor. Y uno tiene como referencias de algunos países en Europa, el mismo Estados Unidos, donde ellos tienen, en Estados Unidos es el tax, y es un tax que inclusive hay veces es distinto de acuerdo a cada estado, ¿sí? No es único para todo el país, pero allá el tax es por todo, bajito pero por todo. ¿Por qué Colombia nunca cayó en eso? Porque, o es que no se puede mantener la economía, digamos, con un IVA del 10% en todo. Sí, yo creo que nosotros tenemos una mala cultura y yo creo que eso hace parte de las cosas que hay que ir cambiando. O sea, nosotros, obviamente es muy fácil señalar al gobierno y lo peor es que pues hay razones para señalarlo en muchas ocasiones, da papaya, pero nosotros también tenemos que incorporar una cultura del pago de impuestos que hasta el momento no la tenemos. A nosotros definitivamente no nos gusta pagar impuestos por absolutamente nada, no nos gusta retribuirle al Estado absolutamente nada. Tenemos que cambiarlo. Yo creo que ese es un ejercicio que tenemos que ir haciendo gradualmente. En este momento son muy pocas las personas, por ejemplo, que declaran renta, no que pagan, simplemente declarar. Yo le reporto al Estado cuánto me gané. 2 millones de personas. 2 millones, algo así. 2 millones y algo así. Por eso, ¿cuánto? 45 millones que sufrimos menos. De 22 millones de ocupados. 22 millones de personas que... O sea, es formal. que estamos hablando del 10% Sí. y debería estar por el orden del 30, 40, Exacto. bordeando la mitad. Entonces, lo primero que hay que decir es, hombre, tenemos que seguir incorporando este tipo de prácticas. Nosotros necesitamos registrar, que todo el mundo declare. Y eso en los países desarrollados es normal. Todos declaran, todos muestran cuánto tienen, aunque Muchos unos paguen poquito y no. no poquito mucho. Exacto. Eso es lo que pasa, muy bien. ¿Qué pasa y cuál es el otro problema? Entonces a usted le dicen, pero es que usted va a tener que pagar y va a tener que pagar, ¿por qué? Y ahí es donde empieza otra vez ese círculo vicioso. La gente no quiere pagar impuestos porque no ve que se vean reflejados sus impuestos en nada. Si usted piensa en los países nórdicos o si usted piensa en los países europeos, allá las tasas impositivas pueden ser superiores al 40%. Es decir, el 40% de su ingreso, de su salario, lo toma el Estado. Pero usted no tiene que pagar por el colegio de su niño, porque el colegio de su niño está garantizado y es un buen colegio. Usted no tiene que pagar por la salud porque la salud está garantizada. La justicia está garantizada. El problema que tenemos nosotros aquí es que el gobierno también hizo una mezcla extraña después del 91, donde dijo, vea, yo voy a proveer con bienes públicos a ciertas personas y las personas que no quieran consumir esos bienes públicos, pues páguenlos de su bolsillo. Entonces, estamos quedando en una encrucijada porque lo que está ocurriendo es yo tengo que pagar el impuesto, pero enseguida tengo que ir a pagar el colegio de mis niños porque la educación pública no es una educación de calidad. O tengo que ir a pagar los impuestos, pero tengo que ir a comprar una póliza complementaria de salud porque el sistema de salud no funciona bien. Entonces estamos dando las vueltas. Pero para cerrar un poco el punto es, tenemos que tributar, debemos acostumbrarnos a una cultura del tributo, de pagar impuestos, de que los impuestos sean sencillos de pagar, de que todo el mundo deba declarar. Y esa cultura al mismo tiempo lo que va a hacer es que exijamos más, porque como somos tan poquitos los que pagamos impuestos, entonces al resto tampoco es que le afecte mucho si se lo roban, si no se lo roban, si se pierde, si ¿Yo no por se qué voy a pierde? un almacén de cadena? Cualquiera, que usted quiera, Jumbo, el Éxito, de uno, el que sea, y allá me cobran el IVA y lo pago. ¿Yo por qué voy a una tienda y no pago el IVA? Claro. El no lo declara. Claro. Pero él lo paga. Pero él lo paga. ¿Quién lo claro. paga? Él lo paga. Al comprar ¿Quién? los Al productos. comprar los productos. Sí, al sí. proveedor. Sí, pero el tendero no lo está pagando finalmente. Claro. Sí, porque él compra Claro, los cuando productos compra de los abastecerse. productos, No está no, pagando, no no está pagando. Hay unos sistemas, en esta nueva reforma se propone un esquema de pago para este tipo de tiendas y de negocios pequeños, digámoslo así, que se llama Simple, y es cómo simplificamos el reporte de pagos. Hay muchas veces que yo simple y llanamente no lo pago, entre otras cosas porque es difícil. Es que si nosotros nos vamos a los barrios más populares, nosotros sabemos que allá se compran unas unidades que nada que ver con lo que ven uno en un supermercado. O sea, yo puedo comprar una cucharada de aceite
puedo comprar un cuarto de huevo. quesito, un cuarto de Sí, salchichón. en eso estoy de acuerdo, pero hablemos Entonces, de lo... dividirlo sí, es usted ya me habló al otro complicado. extremo, pero usted ve unos graneros que venden, pero lo que usted... claro, después lo claro, ¿sí o no? Pero venga, Pero yo ya quiero- tienen el IVA a lo sumido. Pero si usted va a un almacén de estos de cadena, que ellos lo tienen que declarar, De porque es que acuerdo, ¿quién a paga el nosotros- IVA? Lo pagamos A nosotros no nos gusta pagar impuestos y somos dados a eso. Hay algunos Entonces hay una establecimientos donde le dicen... ilegalidad también a nivel empresarial y de negocios total. Nuestro, claro, y de la misma población, o sea, nosotros mismos le encontramos sentido a eso. Pero venga, yo sí quiero que nos haga claridad usted sobre lo de los tenderos, porque uno se imagina que los tenderos compran a los campesinos y toda la cosa, pero también No. llega el señor del pan procesado Y llegan están las los marcas productos, grandes. marcas grandes, y Sí, eso tiene IVA o no. Claro. Cuando él lo venden con IVA. compra, Claro. pero Sí, sí venden él con debe IVA. trasladar el IVA Lo también debe al trasladar, consumidor. José, por eso es Claro. que... por No, eso pero es que si lo No, paga. sí lo no paga. lo paga. Él no lo evade. Pero como él compra, El que lo recauda es el que le vende. Pero ahí a usted se le está perdiendo una intermediación. Por eso es que las empresas llegan y dicen, yo le voy a declarar, vea señores, yo cobré tanto IVA y a mí me cobraron tanto. dedúzcame el- La diferencia que yo ya la pagué, lo que, claro. yo la pago. En los tenderos eso desaparece. En ese otro comercio, y ahí hay una plata importante, José. ¿Por qué? Porque pasó derecho. Entonces esa intermediación del IVA se quedó atrancada en una parte, en el mayorista, ¿sí o no? Toma, yo te compré este pan, valía 100 pesos, más el 19, lo compraste en 119, el señor fue y lo vendió en 120 y ya tenía el IVA incluido. Pero hay una intermediación donde hay un Donde IVA no se captura. que no para- se captura. Eso es lo me que entiende. eso se pero ¿quién explica. lo pagó el tendero. El tendero lo pagó. Sí, el tendero. Ya lo Eso se suplió. podría explicar en lo de las gaseosas, que funciona así. El productor de las gaseosas paga un IVA o le cobra un IVA al, Le cobra. Bueno, entonces vuelve y al les cambia la- distribuidor, pero el distribuidor no le cobra al que compra el producto No, sí, final. sí, se trasladan, lo que se Pero te vuelvo y les trasladan. pregunto, Claro. entonces, ¿por qué el éxito, Carulla, que todos estos grandes, para no dar publicidad ninguno, por qué no hacen lo mismo? Claro, tienen que ser... No, si lo hacen. Claro, no, es que no, lo no, que no, pasa no, es que no, es que no no. te dan factura en la Recaudadores. tienda de la esquina. Pero Pero Lucho le aún cobra así- No, yo lo tienen que declarar. El tendero no lo está declarando. No, pero es que estamos claros en eso. Lo que no teníamos claro era que el tendero no pagaba el IVA, si lo paga al que no le lo compró. declara, es otra Es- cosa. es Él posible- él no le cobra el IVA, es al que le vende, que es el consumidor final. Se lo tiene que descontar. Exacto, es posible que no lo esté pagando por toda esta informalidad. Y por eso es que este tipo, el monotributo se llama actualmente, ahora se quiere proponer que se llame el simple, que son mecanismos más sencillos de recaudo. Venga, es tan complicado que un tendero me pague a mí industria de comercio, IVA, retefuente, no sé qué, que yo le digo, págueme Una cifra más. una cifra. Y sobre esa yo le creo, pero muchas veces ni siquiera declaramos eso. Bueno, usted iba A hacer ver, una ¿a pregunta. quién sí, Nacho? Yo le tenía otra pregunta al profe. Faltan 14 billones de pesos. ¿A quién se le pueden cobrar esos 14 billones de pesos? Yo lo primero que diría es que no faltan 14 billones de pesos. Yo creo que el gobierno debe entrar y revisar cuánto de eso es absolutamente necesario para poder funcionar el próximo año. Yo creo que el gobierno se cometió una ligereza tratando de aumentar de una vez el recaudo, no sé Se si sobredimensionó. aprovechando que es un gobierno que acaba de llegar, que llegó con una alta votación, que supuestamente tenía alta popularidad. No sé si eso fue un poco la excusa para decir yo quiero recaudar de una vez 14 billones. Lo primero que pensaría yo es que se tiene que volver a hacer una revisión y es muy probable que nos vayan a decir eso. Es muy probable que nos vayan a decir, bueno, no vamos a recaudar 14, vamos a recaudar 7 u 8, pero entonces el PAE, que es el Programa de Alimentación Escolar, lo vamos a tener que cancelar o recortar. O Familias los en Acción. subsidios a los servicios públicos los vamos a tener que recortar o cancelar. Es muy probable que nos vayan a decir eso. ¿De ¿Eso no es dónde un se- chantaje? Pero venga, ¿y Yo por diría qué- que hay y otras por qué- formas y de por qué hacerlo. los programas sociales? Surge la otra pregunta. Sí. Uno, ¿a quién le van a recaudar? Y Sí. dos, si van a recortar, ¿Por ¿por qué qué los tienen que ser programas los Porque no por programas otro sociales? lado se recorta. Claro, claro. Esa es la pregunta que hay que transmitirle al gobierno porque es muy fácil. Pero usted como y el economista, ministro- ¿por dónde recortaría? Porque usted me está diciendo lo que nos van a decir, pero ustedes desde la academia, díganos en dónde. Hay 4 billones de gasto de funcionamiento que yo no entiendo para qué. Listo, perfecto, esa la tenemos 4 clara y siempre la billones. peleo, sí. Listo. Entonces ya bajamos a 10 billones. ¿sí? Tenemos un desfinanciamiento. Pero vuelvo y digo, 4 billones que si yo los quiero liquidar, me cuesta liquidarlos.
No, porque en este momento no están incluidos en el presupuesto. Perfecto. Yo me los quiero gastar el próximo año. Muy bien. O sea, aspiro Aspiro a gastármelos. a gastármelos. Entonces, Y no saben ni en qué. Ya encontró usted 4. Ahí O sea, hay usted lo que 4 está diciendo es que ni billones siquiera saben en qué se lo van a gastar. Nóminas paralelas, contratos ellos- de prestación de servicios. Esa gente usted no la tiene que liquidar. Como les acabó. digo, eso está declarado en la intención de motivos, en la justificación de la ley está. Queremos 14 billones y esos 14 billones van a ser tanto para el Ministerio de Hacienda, no sabemos muy bien para qué, tanto para el Ministerio de Transporte, no sabemos siquiera muy bien están para qué, desglosados. para el PAE, para salud, etcétera, etcétera. Si hay un desglose, pues son desgloses muy gruesos, pero eso no está considerado en el presupuesto. Usted ya me original. encontró 4. Ahí hay 4. Encuéntrame más. Le encuentro más. Exenciones. Yo creo que nosotros tenemos que reconsiderar el tema de exenciones porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué es tan fácil decir que tenemos que recortar los subsidios a los servicios públicos, estratos 1, 2 y 3, pero es tan difícil decir, venga, definitivamente no vamos a poder mantener las exenciones o las deducciones sobre IVA? O sea, las siempre deducciones se sobre recorta a importaciones los al más capital. necesitados. Claro, es relativamente fácil hacerlo y genera temor, obviamente, es la mayor parte de la población y población que puede tener unas condiciones económicas vulnerables. Vuelvo al mismo punto, no es que no paguemos, todos debemos pagar unos un poquito más, otros un poquito menos, pero si no tenemos de dónde financiar, pues no podemos empezar a cortar otra vez por la situación más fácil. Hombre, no es posible hacer exenciones y esas exenciones cuestan más o menos un punto del PIB. Un punto del PIB son más o menos, rápido, 10 billones. Ahí está la plata. Están los 14. Sí. Entonces, ¿De dónde ¿los más- empresarios están en coche o no están en coche? Yo creo que los empresarios están... Que no son tanto entre porque aquí la microempresa es del 90 y pico por ciento. no Los grandes tanto. empresarios Son más bien un pocos. El porcentaje 90% es pequeña y, Sí. y micro. ¿Están en coche o no están en coche? Yo creo que tienen muchas exenciones y los empresarios para mantener esas exenciones por lo menos deberían tener un compromiso más fuerte en términos de generación de empleo, de inversión en competitividad, en innovación y en desarrollo. La Pero pregunta- volvemos a la mega inversión. ¿Cómo me permite un gobierno hacer una inversión de 1.6 billones con deducciones tributarias para generar 50 empleos? La otra pregunta que creo que José no sé si se le ocurre hacerla, pero la voy a hacer. ¿Y los bancos? Y no los va a Ay, considerar sí, el Nacho, sistema no bancario. no me hable de lo ¿Están en coche o no están en coche? Ah, José me duele. ¿Están en coche o no están en coche los bancos en este país? Yo creo que los márgenes de intermediación con los que juegan los bancos son muy altos. Y las tarifas que nos cobran a nosotros por administrarnos nuestras cuentas de ahorro son muy altas. Y eso a nivel internacional es claro. O sea, ¿qué es el margen de intermediación? La diferencia entre lo que los bancos le pagan a quien deposita la plata y la tasa de interés que le cobra a quien se la presta. En los casos de nosotros, si usted mira la tasa de usura está por el 28% y la tasa de los depósitos está en el 4%. Es decir, un banco que gana el 24% de margen de intermediación. Eso es muy alto a nivel internacional. Y pagan impuestos. Los Por eso, bancos y pagan impuestos en la misma Pero dimensión la- de esas ganancias. Eso, la ¿o pregunta no? es porque es que aquí los únicos que ganan son los bancos y cantidades exorbitantes. Siendo sincero y para no ir a generar malestar, no te puedo decir cuál es la estructura tributaria que tienen los bancos. Yo lo que creo es que tienen unas ganancias que están por encima de lo que uno debería ver en la media internacional. Pero no te puedo decir efectivamente cuántos son los impuestos que pagan los bancos y si están o no ajustados a lo que uno debería esperar internacionalmente. Aquí le preguntábamos, profesora, a algunos invitados que hemos tenido, inclusive creo que a Oscar Darío Pérez, que hay otras alternativas, y entonces siempre se negaban como a la posibilidad de otras alternativas. Usted en un ratico nos ha planteado varias. Es decir, ¿por qué se insiste a veces en eso? En que vamos a quitarle al que más tiene, al que menos tiene, vamos a recortar de lo que estábamos hablando ahorita, de subsidios y de los programas sociales. ¿Y por qué se niegan a ver esas opciones? ¿O es que realmente así es que hemos funcionado toda la vida? Así hemos funcionado siempre. Nosotros partimos de un principio básico y es que el Estado considera la gran importancia que tiene la empresa, que efectivamente la tiene, pero la economía política, la forma en la que nosotros negociamos estas reformas, hacen que no se puedan hacer reformas de fondo. Los lobbies. Todo este lobby hace que no se puedan hacer estas reformas de fondo que son costosas, que son difíciles. Eso es básicamente lo que pensaría yo que hace que siempre sea muy difícil encontrar de dónde sacar plata. Hace 2 años
se creó una comisión de gasto. Fue una comisión conformada por personas muy conocedoras de la estructura tributaria y personas muy académicas. Ellos dieron una serie de recomendaciones muy importantes sobre cómo deberíamos disminuir el tamaño del Estado, que era una de las preguntas que hacía Nacho hace un momento. Y eso cogieron y rápidamente lo engavetaron y prácticamente nadie sabe en qué quedó la comisión del gasto. Pero eso existe. Yo tengo una pregunta con el tema de la ley de financiamiento y tal vez muchos dirían, pues es obvia la respuesta, pero no sé usted qué opine frente al tema. ¿La ley de financiamiento, todo lo que está incluido es malo o hay algo por resaltar? Excelente pregunta. Yo creo que la ley de financiamiento avanza en la idea de que debemos ser más personas las que pagamos, digamos, que se reconozca un espectro más alto, por lo menos de declarantes, que insisto, yo creo que eso es favorable en el sentido de que todos sentimos que los recursos públicos parten de mi bolsillo y por lo tanto me duelen. Creo que hace un esfuerzo importante en la simplificación de los trámites a las pequeñas empresas, que es este tributo que ellos llaman simple. Creo que intentaba hacer un esfuerzo importante en términos de simplificar la estructura del IVA. El IVA tiene una estructura muy compleja y al tener una estructura tan compleja hace que yo pueda encontrar algún recoveco por el cual hacer elusión o evadir. Yo creo que trataba de simplificar, pero buscó llevar todo a tope y eso es lo que en última instancia generó tanta Liliana, tanta rechazo. inmoralidad. ¿La factura electrónica le convendrá a este país? Sí, claro, porque la factura electrónica es un mecanismo mediante el cual podemos hacer una mejor vigilancia de quienes están consumiendo y cuánto será un proceso tributar. largo, me imagino, para llegar a llevarlo a todos los ámbitos. Sí. Y la otra pregunta es, Colombia en finanzas, y usted, y estamos nuestros invitados, Alejandro Torres, economista, trabaja en la Universidad FIT. ¿Las finanzas colombianas están en mal estado o están en buen estado? En este momento estamos en una situación delicada porque vimos esa descolgada de los precios del petróleo desde 2013-2014 y nos habíamos acostumbrado a tener unos ingresos que en este momento no los tenemos. Pero el dólar no lo compensó subiendo. Sí, el dólar lo compensa parcialmente, pero no lo alcanza a compensar totalmente. Entonces, en este momento, realmente nosotros no estamos recibiendo lo que recibíamos anteriormente por recursos de petróleo. Hay una cifra que para los economistas es muy importante y es cuánto debemos sobre el PIB y para cualquiera de nosotros. Una de las cosas que uno siempre debe hacer en finanzas personales es mirar cuánto me gano yo y de eso cuánto debo, porque eso lo que me dice es qué capacidad de gasto tengo yo. Para los economistas, en las economías como la nuestra, se dice que cuando la deuda pública como porcentaje del PIB, que es como la producción nacional, supera el 40%, ya se empiezan a prender alarmas. Sí, estamos por ahí. Y nosotros estamos por ahí. Colombia no ha tenido situaciones de esas. Colombia ha tenido una estabilidad macroeconómica envidiable en la región. En toda su historia. En toda la historia. En toda la historia de Colombia, sí. Y no lo podemos perder. Y por eso digo yo que es desafortunado que tengamos que llegar siempre a las reformas tributarias diciendo o las hacemos o nos quebramos, porque eso es lo que no nos permite hacer reformas que efectivamente tengan efectos de largo plazo, sino que es la plata que necesito recoger para allá para poder pagar lo que tengo pendiente. Usted es, si controlamos el gasto, Colombia podría estar muy bien. Claro que sí. El gasto en lo que no es. Y si no lo hacemos. No en lo social, en la educación, en la salud, en eso no. No. Si controlamos el gasto en lo que no debe ser. El despilfarro, diría yo. Claro, en lo que debería ser, nos iría mucho mejor. Situaciones como la Argentina. En este momento Argentina está pasando por una situación muy complicada desde mitad de año y es una situación en la cual pues el gobierno argentino está casi que sin poder pagar la deuda, tuvo que pedirle al Fondo Monetario Internacional plata para eso. La devaluación fue enorme, el desempleo aumenta, la inflación es del 40%. Nosotros los colombianos no conocemos esas situaciones y ojalá no las conozcamos porque son situaciones muy complicadas y que se derivan de un mal manejo macroeconómico y de un mal manejo fiscal. Y por eso es que es tan importante decir, necesitamos recaudar, pero necesitamos un recaudo responsable y necesitamos que la política fiscal haga lo que debe hacer en los países. Hace un rato mencionabas el caso de Estados Unidos, donde nos ponen impuestos a todo. Una de las intenciones de la política fiscal y del gasto público es que
el gasto se concentra en unos pocos y el gobierno cobra impuestos y redistribuye a los que menos tienen, ¿cierto? Eso se mide a través de un índice que se llama el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini en Estados Unidos, antes de cobrar impuestos, es de 0.51. 1 es cuando una sola persona se queda con todo. 0 es cuando todos tenemos exactamente lo mismo. En Estados Unidos, antes de cobrar impuestos es 0.51, 0.52. Después de cobrar impuestos es 0.35. Es decir, la política es muy buena para redistribuir. Si miramos los casos de Francia y de España, son todavía mejores. En el caso colombiano eso no pasa. Nosotros bajamos de 0.55 a 0.52, a 0.51. La redistribución no es como es. No hay redistribución, entonces no tenemos una buena provisión de servicios públicos. La política no es redistributiva, no es sostenible. No, es que fácil, se está yendo todo en burocracia. Entonces, ¿y por qué no copiamos esos modelos? Aquí copiamos modelos de cosas que no sirven. Funciona. Por lo mismo, porque volvemos a una estructura muy burocrática donde quienes tienen el poder de pasar estas normas pues simplemente las condicionan en el Congreso y finalmente no pasa nada. Volvemos a la política, que lo dije desde el principio, volvemos a la política de lo fácil. ¿Qué es lo fácil de recaudar? Y entonces pues démonos la pela un poquito ahí y listo. Solo el ejemplo, Germán, ¿cuántos senadores tenemos? 100... Doble cámara y todos esos países, aumentando. Y esos países funcionan con una sola, son un representante por cada departamento, por cada estado, ¿no? Aquí la burocracia nos ha ido llevando a estos grados de corrupción. Claro. Usted hacía mención a una cosa, José, y eso me ha impactado mucho. Es que todos lo supieron maquillar. Ya cuántas personas trabajan para alcaldías, gobernaciones, para el Estado a punto de servicios. Listo, no podemos contratar legalmente porque nos entra aquí. No, por servicio. Y yo estoy impresionado, hablo con una cantidad. No, estoy trabajando en la alcaldía por servicio. Y yo, por Dios, ¿y qué capacidad tan grande la que tiene para contratar por servicio? No, por ahí también se va. Nacho, generar empleo, pero María. Una pregunta final y que ahorita la planteamos al profesor. ¿Cómo es el tema del combustible? Y vuelvo al tema del combustible, es porque, vea, estamos con crudo a 62, 63 el Brent. ¿Qué va a pasar con esa fórmula cuando el crudo se pone, si en algún momento se pone a 80, 100 dólares? Vamos a pagar galón de combustible a 15.000 pesos. Sí. A ver, la fórmula de la gasolina tiene 3 componentes importantes. Primero, ¿cuánto cuesta el petróleo? Porque eso es, digamos, el insumo básico. Segundo, ¿qué pasa con el dólar? Porque nosotros lo que hacemos es una equivalencia entre cuánto costaría vender esa gasolina en el resto del mundo para decir cuánto debería costar aquí. Y tercero, un montón de impuestos. Impuestos locales, impuestos municipales, impuestos nacionales. Entonces, la sobretasa a la gasolina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, estamos pagando una gasolina que es costosa, además porque se eliminó el subsidio. Antes la gasolina se subsidiaba, ahora no se subsidia los combustibles. Eso de cierta manera está bien en el sentido de que ese subsidio es regresivo, entonces volvemos pues a los que más tienen, los que menos tienen no ganan de eso. Pero ¿cuál es el problema? Claro, ahora deberíamos esperar que la gasolina baje, o por lo menos que se estabilice, porque el último precio que tenemos fue cuando el petróleo estaba en 80. ¿Sí? La última medición que tenemos es de petróleo 80. Con la desplomada que se ha pegado en los últimos días debería bajar, aunque es muy probable que nos digan que es por volatilidad internacional y que entonces todavía no van a tomar ninguna decisión. O sea, con cara pierdo yo y con sello también. Más o menos. Señores, vamos a hacer una pausa. Gracias por habernos acompañado. Tenemos más información a continuación. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Se presentó una nueva intoxicación masiva de presos por alimentos en mal estado en la cárcel El Pedregal de Medellín. Con esta ya son 4 las intoxicaciones masivas en esta misma cárcel este año. Según informaron defensores de los derechos humanos de la población carcelaria de Medellín, más de 200 internos de los patios 1 y 4 de la cárcel Pedregal sufrieron una nueva intoxicación colectiva que se manifestó en síntomas como vómito y diarrea.
atendiendo a más de 200 internas del complejo penitenciario del Pedregal. La preocupación mía como defensor de esta población es el silencio administrativo. ¿Por qué las administraciones, por qué los ministerios públicos, por qué la Dirección Regional y Nacional del INPEC no han hecho un pronunciamiento? ¿Por qué no se ha decretado la emergencia carcelaria? Para el defensor de los derechos humanos, las constantes intoxicaciones en este centro penitencial deja ver una grave falla estructural a la hora de suministrar los alimentos de los detenidos. Consumiendo una alimentación totalmente deplorable, un contrato de alimentación que supera los 5.500 millones de pesos, pero que no ha sido posible parar esta tragedia, esta vivencia de estas personas que están al interior de los centros penitenciarios. Ya esto es un tema ya que en los últimos 3 meses van un promedio de 2.500 personas que han resultado expuestas a perder la vida por el consumo de estos alimentos. La empresa encargada de la alimentación de la población carcelaria en el Pedregal es la Unión Temporal de Alimentos AGS, a pesar de que en septiembre el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Francisco Espinosa, indicó que tomarían medidas frente a estas dificultades, aún no ha pasado nada. Con participación de funcionarios de espacio público, del SMAD y de la policía, se llevó a cabo un operativo de decomiso de drogas en el sitio conocido como el Bronx en la ciudad de Medellín. Esto hace parte de la lucha de las autoridades contra el consumo de estupefacientes en vía pública. Desde tempranas horas de la mañana, personal de la policía, el SMAT y la Secretaría de Espacio Público se tomaron las principales calles del centro de la ciudad de Medellín para realizar diferentes controles a los habitantes de calle que permanecen en esta zona consumiendo estupefacientes y comercializando los mismos. Varias cuadras fueron cerradas por la fuerza pública, quienes inspeccionaron a todas las personas que estaban en el cerco. Este operativo se hace tras el anuncio hecho por la Secretaría de Seguridad de Medellín el pasado 29 de agosto, con la captura de Don Omar, señalado de manejar las principales plazas de vicio ubicadas en la avenida de Grave, donde se abastecían muchos de los habitantes de calle y quien, según el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, obtenía ganancias por rentas ilegales cerca de los 25 millones de pesos diarios. Las autoridades capturaron a 8 presuntos extorsionistas en Medellín y en otros municipios del departamento de Antioquia. Entre los capturados hay 2 mujeres pertenecientes a las disidencias del Frente 36 de las FARC. Lograron la captura en estos últimos días de 8 personas, las cuales se dedicaban a extorsionar y a sembrar terror en municipios de Antioquia y en Medellín, que hacen parte de un proceso de investigación de extorsiones de la estructura residual del 36, disidencias de las FARC, personas que colaboraban con esta estructura. Estas 2 personas, 2 del sexo femenino, fueron presentadas ante las autoridades judiciales y fueron colocadas en medida intramural. En video quedó registrado el momento en que una pareja hurta una costosa cámara de video de un hotel de la ciudad de Medellín. El robo se presentó justo cuando se llevaba a cabo el lanzamiento de un evento internacional de downhill en esta capital. En video quedó registrado el momento en que una pareja roba una cámara de una de las habitaciones del hotel donde se lanzaba el evento Downhill de Medellín. Los delincuentes aprovecharon que la habitación estaba sola para esconder debajo de una chaqueta la cámara y así sacarla del establecimiento. Según el denunciante, esta cámara tendría un valor aproximado en el mercado de más de 20 millones de pesos. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Los habitantes del barrio Limonar del corregimiento San Antonio de Prado de Medellín están descontentos con la ubicación allí de la nueva estación de policía. Dicen que ese lugar estaba destinado para un jardín y para parqueaderos de los habitantes de varias unidades residenciales del sector. No lleva 8 días la nueva estación de policía de San Antonio de Prado cuando la comunidad ya presenta el descontento por esta nueva sede, ya que según los vecinos del sector, en esa zona se iba a construir un jardín infantil y unos parqueaderos para los nuevos edificios del sector. Quedamos muy encerrados y el problema es la única vía que tenemos en el sector. Tenemos solamente una vía de acceso y de salida y además tenemos problemas de parqueo porque la constructora Con Altura no ha cumplido lo reglamentario en cuestión de parqueaderos.
Para las personas el hecho de que haya una estación de policía, aunque les brinda seguridad, les quita el espacio para la movilidad y el parqueo de los carros y las motos. Tenemos un problema que no podemos parquear 30 metros a la redonda y si ya había un problema de parqueo, ahora se incrementó porque no podemos parquear 30 metros a la redonda y se redujo el espacio que teníamos y constantemente está bajando el tránsito a llevarse los carros y a ponernos comparendos por los carros que hay en la vía de acceso y cerca a la estación. Por ahora, los vecinos del sector están reunidos en una mesa de trabajo para poder llegar a un acuerdo con la policía, la constructora y el tránsito con el fin de solucionar los problemas en el sector. Comenzó en el Consejo de Medellín el debate sobre el posible traslado del aeropuerto Olaya Herrera. Algunos concejales consideran que este no se debe trasladar, mientras que para otros es necesario el traslado y construir en su lugar un parque. Para el concejal Daniel Carvalho, el terreno que ocupa el aeropuerto Olaya Herrera debería ser utilizado en un futuro como un espacio público para la recreación. Puerto toda la vida y allí, pienso yo, puede caber un gran espacio público que ayude a mejorar las condiciones ambientales y de espacio público de la ciudad de Medellín. El espacio puede tener museos, espacios deportivos, zonas verdes boscosas, zonas duras comerciales, espacios de encuentro, de recreación, un gran espacio de eventos para la ciudad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que según el plan de ordenamiento territorial vigente no se contempla el cierre del aeropuerto, además es considerado bien de interés cultural. Mientras esas condiciones, que no solamente van establecidas en el plan de ordenamiento territorial, sino que también hay unas disposiciones de orden nacional, una resolución que sacó el Ministerio de Cultura en el año 2014, la 911, establece que para cualquier cambio de uso del suelo del aeropuerto Olaya Herrera tiene que primero considerarse esa condición de conservación de la terminal aérea, por un lado como equipamiento de transporte, de movilidad, jerarquizado, en las prioridades de desarrollo de la ciudad, pero también por el otro lado la condición de ser un bien de interés cultural. Por ahora, está claro que en los próximos 15 años no habrá un cambio de suelos para tomar decisiones sobre este espacio de ciudad. Hasta ahora inicia el debate que está sobre la mesa bajo las disposiciones de orden nacional que exigen la preservación por lo menos de la edificación. La utilización del fracking para explotación de hidrocarburos en Colombia podría tener graves consecuencias como terremotos y enfermedades como el asma. Así lo aseguró un experto argentino de visita en la ciudad de Medellín. Según el experto argentino en fracking, Roberto Ochandio, la práctica de este método en el país traería consecuencias catastróficas para el medio ambiente. Acá en Colombia eso traería aparejado problemas de terremotos. ¿Por qué? Porque los terremotos, los famosos terremotos del fracking, que en realidad no es durante el fracking, sino durante la inyección del agua contaminada en pozos sumideros, ¿no es cierto? En la presencia de fracturas, de fallas geológicas o fallas geológicas conectadas, como tienen acá, hace que se produzcan los famosos sismos. Las afectaciones también se verían reflejadas en la salud de los colombianos. Donde hay yacimientos de gas, sobre todo, el problema de contaminación del aire que se traduce en asma. El tema es, estos gases producen compuestos volátiles orgánicos que mezclados con los compuestos nitrogenados del terreno producen ozono superficial. Por eso la recomendación es el uso de energía renovable y las alternativas ecológicas, ya que esta práctica definitivamente no cumple con requisitos que indiquen que no genera ningún daño. En vez de invertir un gran capital, como se quiere hacer en la explotación de no convencionales, hay que pensar en otra solución. Energías verdes sería una. Pero las energías verdes de por sí solas no son suficientes. Hay que tener en cuenta que la energía verde produce electricidad. Y la electricidad, de toda la energía que se consume en el mundo, el 20% es electricidad. Según el panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas, el planeta tiene entre 10 y 12 años para revertir los daños al medio ambiente. De no ser así, el calentamiento global sería desastroso. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. A todos ustedes muchas gracias por su compañía. Les deseamos una feliz noche.